La bandeja de plata temblaba en las manos de Ana Méndez mientras caminaba por el corredor de la mansión rumbo al comedor. Tenía 26 años y sus ojos color miel guardaban una tristeza profunda que pocos notaban en aquella casa. Llevaba un vestido simple y gastado de color marrón, la tela descolorida y remendada de tanto uso. Su cabello castaño estaba recogido en un moño flojo, algunos mechones cayendo sobre el rostro pálido y cansado. En la bandeja llevaba huevos revueltos humeantes y pan fresco. Respiró hondo antes de empujar con el hombro la puerta del comedor. Sentado en la cabecera de la mesa estaba el barón Bernardo Méndez, su tío, un hombre de 50 años con vientre prominente y bigote canoso encerado. Era un noble arruinado que fingía riqueza ante la sociedad mientras las deudas crecían como malas hierbas. Vestía un traje marrón ya pasado de moda, intentando mantener apariencias que ya no existían dentro de aquellas paredes. Sus ojos pequeños y fríos nunca miraban a Ana con cariño, solo con un desprecio silencioso que dolía profundamente. Frente a él estaba Gustavo Méndez, su hijo de 30 años, alto y de cabello negro peinado hacia atrás. Ana colocó la bandeja sobre la mesa y comenzó a servir, primero al tío y luego al primo. Antes de continuar con la historia de hoy, quiero decir algo muy importante. Seas muy bienvenido al canal Amor y Romance de Época. Me hace inmensamente feliz tenerte aquí, que elegiste escuchar esta historia y acompañarme en esta jornada emocionante. Me cuentas en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás acompañando. Hoy voy a contarte una historia que hará que tu corazón se apriete, se acelere y se emocione. Esta es la historia de Ana, una joven de alma pura, tratada como empleada en su propia casa, humillada y olvidada por su tío y por su primo, sin saber que un secreto devastador está enterrado en las paredes de aquella mansión. Un secreto que cuando salga a la luz, lo cambiará todo, absolutamente todo. Y del duque Miguel Rodríguez de Aldocia, un hombre viudo que hace 10 años juró no volver a amar, que encerró el corazón con cadenas de dolor y soledad, y que al cruzar la mirada con Ana por primera vez, sentirá algo que creía muerto para siempre dentro de sí. Prepárate para una historia de mentiras construidas durante años, un amor que desafía todo, verdades que te dejarán sin aliento y un final que jamás olvidarás. Quédate conmigo hasta el último segundo de este viaje, porque cada palabra aquí fue hecha para tocar tu alma. Y si quieres vivir historias de época que hacen llorar, suspirar y creer en el amor verdadero, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y no te pierdas ningún capítulo de esta saga emocionante que apenas está comenzando. El barón Bernardo llevó el tenedor a los labios, probó los huevos revueltos y su rostro se retorció de disgusto. «Ana», dijo con voz dura, «el huevo está sin sal. ¿Cómo puedes ser tan incompetente?» Ana sintió el rostro arder de vergüenza, la garganta cerrándose mientras bajaba la mirada. «Perdóneme, tío Bernardo», susurró con voz casi inaudible, las manos temblando. «Voy a buscar la sal ahora mismo». Gustavo soltó una risa despectiva sin levantar la vista del periódico. El varón empujó el plato en su dirección con irritación, los cubiertos tintineando demasiado fuerte. Ana tomó el plato y salió corriendo hacia la cocina, mordiéndose el labio para no llorar. Cuando volvió con el salero de plata y lo colocó sobre la mesa, se quedó parada esperando alguna otra orden. El varón tomó la sal y sazonó los huevos revueltos con movimientos bruscos y luego se volvió hacia Gustavo ignorando completamente a Ana. «Hijo mío», comenzó con voz pomposa, los ojos brillando, «dentro de 5 días recibiremos visitas muy especiales en esta casa». Gustavo finalmente bajó el periódico y miró a su padre con interés genuino. Una ceja se alzó en evidente curiosidad mientras esperaba escuchar más. «El duque Miguel Rodríguez de Aldocia vendrá a visitarnos», anunció el varón inflando el pecho con falso orgullo. «Logré convencerlo de que tú serías un excelente partido para su hija Alice». Ana continuaba inmóvil, sosteniendo el salero vacío, escuchando cada palabra de aquella conversación.
Le hice creer que somos una familia noble de gran fortuna y prosperidad. Gustavo sonrió a su padre con admiración evidente, aquella sonrisa torcida que ella conocía tan bien. Es un plan brillante, padre. Si me caso con la hija del duque, tendremos acceso a su fortuna y nuestras deudas desaparecerán. Ambos rieron juntos. Bernardo bebió un sorbo de su café con satisfacción y continuó hablando como si Ana no existiera allí. Vendrán el duque, su hija Alice y su madre doña Lucía para conocernos. Necesitamos impresionarlos, mostrar que somos respetables y prósperos. Finalmente dirigió sus ojos fríos hacia Ana. Tú vas a preparar un banquete digno de un duque. Quiero esta casa impecable, cada habitación reluciente, la comida perfecta. Su voz cargaba una amenaza clara. Voy a gastar el resto de nuestros ahorros en esta cena, así que no puede haber fallas. Ana asintió con la cabeza baja. Sí, tío Bernardo, haré todo como usted desea, dijo con voz temblorosa. Dudó por un momento y entonces se atrevió a preguntar, ¿va a contratar a alguien más para ayudarme? Es mucho trabajo para pocos días. La pregunta lo irritó profundamente. El varón golpeó la taza contra la mesa con fuerza. El café salpicó los bordes. ¿Contratar a alguien más? ¿Crees que me sobra el dinero? Te las arreglarás sola como siempre. Su voz se elevó y Ana encogió el cuerpo. Y cuando ellos estén aquí, no te vas a meter en conversaciones, no vas a dar opiniones. Tú cuidas esta casa, nada más. ¿Quedó claro? Ana sintió que las palabras caían sobre ella como piedras. Está claro, tío, susurró con voz quebrada, bajando la mirada porque no soportaba ver el desprecio. Gustavo volvió a beber su café como si nada tuviera importancia, y el varón continuó comiendo, sus huevos en un silencio pesado. Ana se quedó parada unos segundos más, esperando ser despedida, el cuerpo completamente tenso. Cuando se dio cuenta de que la habían olvidado, salió de la sala con pasos rápidos, cerrando la puerta detrás de sí. Solo cuando llegó a la cocina vacía, permitió que las lágrimas cayeran, rodando calientes por sus mejillas mientras se apoyaba en la mesa. Su vida no siempre había sido así. Sus padres habían muerto cuando ella tenía apenas 2 años, tan pequeña que no guardaba recuerdos reales de ellos. El tío Bernardo la había criado junto con Gustavo, y hasta los 15 años tuvo una habitación amplia, comía a la mesa con los dos y usaba vestidos bonitos. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. El varón empezó a despedir a los empleados uno por uno. Primero las doncellas, luego el jardinero, después el cocinero, después el mayordomo. El dinero se fue acabando, y con cada empleado que se marchaba, más trabajo recaía sobre Ana. Gustavo, que había sido su amigo en la infancia, comenzó a pedirle que lavara su ropa, que limpiara sus botas. Lo pedía con amabilidad, y Ana lo hacía. A los 20 años ya hacía todo sola en aquella mansión enorme, y ya no escuchaba la palabra por favor. La única persona que trabajaba allí, además de ella, era el señor Leoncio, un hombre bondadoso de casi 70 años que cuidaba de los caballos. Había llegado 5 años atrás buscando trabajo a cambio de comida y refugio, sin familia ni hogar. Dormía en un cuartito en la mansión, pero se había convertido en su único amigo verdadero, la única persona que la trataba con amabilidad. Él la llamaba mi niña, con afecto paternal. Escuchaba sus tristezas sin juzgar. Los 3 días siguientes fueron agotadores, durmiendo apenas 2 horas por noche. Ana limpió cada rincón de la mansión hasta que le dolían las rodillas y la espalda gritaba de dolor. Sacudió cortinas pesadas, pulió muebles hasta que brillaran, lavó ventanas dejando el vidrio transparente. En la cocina, preparó el banquete, cordero asado con hierbas, verduras glaseadas, tartas de frutas, panes que llenaban la casa de perfume, postres elaborados. Cortó flores del jardín y las acomodó en jarrones de cristal por toda la casa, aportando color y fragancia. En la tarde previa a la visita, una esperanza frágil brilló en su corazón. Tal vez, si Alice fuera bondadosa, la futura esposa de Gustavo, su primo, su vida cambiara un poco.
pero enseguida se reprendió por aquel pensamiento tonto, porque estaba atrapada allí hasta que la muerte la liberara. Esa noche el tío le entregó un uniforme nuevo de empleada, negro y blanco, con delantal almidonado. «Recuerda lo que te dije, Ana. Haces tu trabajo y no te metes en conversaciones. Eres invisible, ¿entendiste? No estorbes la vida de Gustavo. ¿Quién sabe si las cosas mejoran y puedo volver a contratar empleados?» Ana asintió en silencio, sintiendo que su dignidad se encogía aún más. La mañana de la visita amaneció clara, el sol brillando en un cielo azul, los pájaros cantando en el jardín. Se puso el uniforme que la convertía en nadie y se miró en el espejo de su habitación. A media mañana oyó el sonido de ruedas de carruaje sobre la grava y su corazón empezó a latir más rápido. Corrió hasta la ventana del segundo piso y miró hacia abajo, escondida detrás de la cortina verde. Un carruaje elegante de madera negra con adornos dorados se detuvo en los portones de hierro. El cochero bajó y abrió la puerta, y entonces Ana vio descender a un hombre. El duque Miguel Rodríguez de Aldocia era alto y fuerte, hombros anchos bajo un abrigo negro impecable, postura erguida. Tenía el cabello castaño muy corto y la barba corta y bien cuidada, enmarcando un rostro masculino. Se volvió y extendió la mano, ayudando a bajar a una joven hermosa de cabello rubio en rizos, vestida con un traje rosa de seda brillante. Luego descendió una señora anciana de cabello blanco, recogido con elegancia, vestido azul oscuro, moviéndose con gracia. El varón y Gustavo salieron a recibirlos con sonrisas falsas pegadas en los rostros. Bernardo estrechó la mano del duque con entusiasmo fingido. Gustavo besó la mano de Alice con galantería ensayada. Todos entraron juntos en la mansión y Ana bajó corriendo por las escaleras de servicio, el corazón latiendo rápido. Preparó la bandeja de plata con la cafetera de porcelana con dibujos dorados, las tazas delicadas, el azucarero de cristal, la jarrita de crema y las galletas frescas. Respiró hondo 3 veces, intentando calmar los nervios. Ella era invisible, solo alguien que serviría y desaparecería. Levantó la bandeja y caminó por el corredor hasta las puertas dobles del salón principal. Las empujó con el hombro porque sus manos sostenían el peso de la plata y la porcelana. Cuando entró en el salón de ventanas altas, alzó la mirada de la bandeja que sostenía, y sus ojos color miel se encontraron directamente con los ojos del duque Miguel Rodríguez de Aldocia. El mundo pareció detenerse por un segundo imposible, el aire volviéndose denso, mientras él la miraba con una intensidad que ella jamás había experimentado. Eran ojos verde esmeralda profundos, enmarcados por pestañas oscuras y cejas que se alzaron con sorpresa al verla. El duque la observó de arriba a abajo con un escrutinio firme que hizo que su piel se erizara bajo el uniforme. No fue una mirada irrespetuosa, fue algo diferente, curiosidad mezclada con un interés genuino que ella no comprendía. Ana sintió el calor subir por el cuello hasta que las mejillas le ardieron, sintió las manos apretando la bandeja con fuerza. Tuvo que obligarse a bajar la mirada hacia el suelo porque no podía sostener aquel contacto visual tan intenso. Ana se acercó a la mesa con la bandeja temblando levemente en las manos, sintiendo el peso de aquella mirada verde esmeralda sobre ella a cada paso que daba. Comenzó a servir el café con movimientos cuidadosos, primero llenando la taza del duque Miguel, que agradeció con un leve gesto de cabeza sin apartar los ojos de ella. «Gracias», dijo él con una voz grave y suave que hizo que algo extraño se moviera en el pecho de Ana. Después sirvió a Alice, la joven rubia de ojos azules que tomó una de las galletas de mantequilla y la probó con delicadeza. El rostro de Alice se iluminó con una sonrisa genuina y encantadora que transformó por completo sus facciones delicadas. «¡Qué delicia! Por favor, agradezca a la cocinera por mí. Estas galletas están maravillosas», dijo Alice mirando directamente a Ana con una gratitud sincera. Ana sintió que una sonrisa verdadera quería escaparse de sus labios al ver la amabilidad de aquella joven, pero antes de que pudiera responder cualquier cosa, la voz dura del varón
cortó el momento como un cuchillo afilado. Ana, agradezca a la cocinera de la casa y avísele que a la señorita Alice le gustaron mucho las galletas, ordenó con ese tono que no dejaba espacio para cuestionamientos. Ana miró rápidamente a su tío, sus ojos color miel, encontrándose con los ojos fríos de él por un segundo tenso, y entendió perfectamente el mensaje silencioso allí. Tenía que seguir aquella mentira, tenía que fingir que no era ella quien había preparado aquellas galletas desde la madrugada, y que no era la única persona sirviendo en aquella mansión. Tragó la verdad que quería gritar y se volvió hacia Alice con una sonrisa forzada pero educada. «Puede dejarlo, señorita Alice. Le daré el recado. Estoy segura de que se pondrá muy feliz al saber que...» La señorita las apreció. Terminó de servir a todos en un silencio pesado, llenando las tazas de doña Lucia, del barón Bernardo y de Gustavo sin volver a levantar la mirada. Aún sentía la mirada del duque Miguel sobre ella de vez en cuando, como si estuviera intentando descifrar algún enigma que ella representaba sin saberlo. Cuando finalmente todos estaban servidos, hizo una reverencia pequeña y discreta, como su tío le había ordenado. «Con permiso», murmuró en voz baja, antes de girarse hacia la puerta con la bandeja ahora vacía en las manos. Salió del comedor con pasos rápidos pero silenciosos, cerrando las puertas dobles detrás de sí con un enorme alivio. Solo cuando estuvo en el corredor permitió que el aire retenido en los pulmones saliera de golpe, con el corazón aún latiendo demasiado rápido. En el vestíbulo de entrada vio a Leoncio subiendo las escaleras cargando una maleta pesada de cuero marrón, y a su lado un hombre más joven, de unos 40 años, también llevaba equipaje. Debía de ser el criado que acompañaba a la familia del duque, pensó Ana, mientras observaba a los dos hombres subir con dificultad. El criado miró a Leoncio con una preocupación genuina al verlo jadeando por el esfuerzo de aquella subida empinada. «Señor, deje que yo cargue esto solo. ¿No quiere llamar a otros empleados para ayudarnos? Son muchas maletas pesadas para solo nosotros dos», dijo el hombre con una amabilidad en la voz que hizo que Ana simpatizara con él de inmediato. Leoncio se detuvo, a mitad de la escalera, y soltó aquella risa baja y cansada que ella conocía tan bien, mirando primero a Ana abajo y luego al criado. «Vamos, Jorge, sí te voy a ayudar. No vamos a llamar a otros empleados. Después te muestro tu habitación donde te quedarás durante estos días», dijo Leoncio con esa bondad que nunca lo abandonaba ni siquiera cuando estaba exhausto. Ana subió algunos escalones y tocó el brazo del viejo amigo con un cariño genuino brillando en sus ojos color miel. «Leoncio, cualquier cosa que necesiten estaré en la cocina, ¿de acuerdo? Solo llámenme», dijo ella. Leoncio asintió con una sonrisa cansada y continuó subiendo las escaleras junto a Jorge, ambos cargando el peso de las maletas y de la vida sobre las espaldas encorvadas. Ana regresó a la cocina con ese nudo en el pecho que siempre sentía cuando veía a Leoncio trabajar más allá de sus fuerzas, pero no había nada que pudiera hacer más que estar allí para ayudarlo cuando lo necesitara. Después de un tiempo, oyó los pasos conocidos de Leoncio bajando por las escaleras de servicio que daban directamente a la cocina. Entró con las manos apoyadas en la espalda dolorida, el rostro marcado por el cansancio de quien había trabajado demasiado aquel día caluroso. «Ya acomodé a Jorge en la habitación junto a la mía. Es un buen muchacho. Hablamos un poco mientras arreglábamos las cosas», dijo acercándose a la mesa donde Ana trabajaba. Entonces, su rostro arrugado se cerró en una expresión de indignación contenida que ella veía siempre que hablaban de su situación. «Ana, esto está muy mal, niña. Eres su sobrina, eres de la familia, y estás aquí cocinando, limpiando, sirviendo como si fueras una empleada cualquiera». Su voz salió baja pero cargada de una indignación verdadera. «Esto no está bien, nunca lo estuvo, y me duele verte así todos los días sin poder hacer nada». Ana dejó lo que estaba haciendo y le sonrió con aquella paciencia resignada de quien ya había aceptado su destino hacía mucho tiempo. «Lo sé, Leoncio. Sé que no está bien y sé que tú sufres por mí, pero escucha lo que voy a decirte», habló con voz suave pero firme.
Si este matrimonio entre Gustavo y Alice sale bien, mi tío volverá a tener dinero. Va a contratar más empleados y todo esto se acabará, ¿entiendes? Ya no tendré que hacerlo todo sola. Limpió las manos en el delantal y tocó el hombro del viejo amigo con ternura. Vamos a seguir lo que mi tío pidió por ahora. Vamos a hacer todo correctamente para que todo salga bien. Son solo unos días más, Leoncio. Solo unos días más y todo puede cambiar para mejor. Somos un equipo, tú y yo. Pero Leoncio no se conformaba con aquella situación injusta y deshumana que veía todos los días desde hacía años. Ana trabajaba de sol a sol sin descanso. No ganaba ni una sola moneda por aquel trabajo esclavo. No tenía vida propia ni futuro más allá de aquellas paredes frías. Miró a la joven por la que había desarrollado un afecto paternal profundo, con los ojos brillando de emoción contenida. Estoy seguro de una cosa, mi niña. Algún día saldrás de aquí, serás libre, serás feliz lejos de este lugar que solo te trajo sufrimiento y lágrimas, dijo con una convicción que venía de lo más profundo del alma. Ana estaba preparando un pastel de frutas en un molde grande, las manos hábiles trabajando la masa con movimientos automáticos de tanto hacerlo. Miró a Leoncio y sonrió de aquella manera triste que le partía el corazón en pedazos. «¿Quién sabe, Leoncio? Tal vez algún día», susurró bajito antes de volver a trabajar en la masa que cubría sus dedos. Mientras tanto, en el comedor, el duque Miguel observaba a su alrededor con aquellos ojos verdes atentos que no perdían ningún detalle del ambiente. Había recibido noticias de que el barón Bernardo Méndez era un noble rico, dueño de varias tierras productivas en aquella región. Pero había cierta decadencia en aquella casa que sus informaciones no mencionaban, señales de abandono que no combinaban con la riqueza alardeada. Las cortinas estaban descoloridas. Los muebles necesitaban reparaciones, un aire de descuido que el dinero habría ocultado fácilmente. El barón había insistido mucho para que conociera a su hijo Gustavo, hablando de las ventajas de unir a las dos familias a través del matrimonio. Miguel sabía que el matrimonio entre Alice y Gustavo expandiría sus negocios hacia aquella región. Las tierras del barón eran perfectas para el cultivo de cebada que él quería plantar. Miró a su hija Alice conversando animadamente con Gustavo y doña Lucia, y su corazón se encogió con aquel amor protector que siempre sentía por ella. Había criado a Alice con la ayuda de su madre después de que su esposa Isabel falleciera hacía 10 años, cuando la niña tenía apenas 9 años. Alice era muy apegada a su madre, y la muerte repentina de Isabel por fiebre devastó a la niña de formas que hasta hoy dejaban cicatrices invisibles. Su suerte fue que su madre, doña Lucia, fue a vivir con ellos y lo ayudó enormemente en 1900 en la crianza de la nieta, dándole a aquella casa vacía el calor femenino que tanto faltaba. Alice creció dulce, gentil, llena de vida y alegría a pesar de la pérdida, y él no aceptaría cualquier esposo para ella, aunque fuera excelente para los negocios. Su hija tendría que decidir. El corazón de ella importaba más que cualquier tierra o dinero. Cuando le preguntó a Alice si quería venir a conocer a los Méndez, ella se entusiasmó con la posibilidad y quiso venir. Allí estaban ahora en aquella mansión extraña, pero algo intrigaba profundamente a Miguel desde que llegaron. La criada que sirvió el café, aquella joven de ojos color miel y rostro delicado, removió algo dentro de él. No sabía explicar lo que realmente sintió al verla entrar en aquella sala, pero no fue normal, fue intenso y perturbador. Desde que Isabel falleció, nunca más había logrado mirar a otra mujer con interés o atracción. Su corazón estaba muerto para esas cosas, pero aquellos ojos color miel lo afectaron de una manera que no comprendía, y eso lo inquietaba terriblemente. Volvió a la conversación para apartar esos pensamientos incómodos, escuchando a su madre elogiar el talento de Alice al piano con orgullo de abuela. Alice se sonrojó con los elogios y rió con una timidez genuina. «La abuela me va a dejar avergonzada hablando así delante de todos», dijo, ocultando el rostro entre las manos con una timidez adorable. Gustavo se inclinó hacia adelante con el interés brillando en los ojos oscuros y sonrió, con un encanto ensayado.
pero me encantaría escucharla tocar si nos concede ese honor», dijo con una voz suave y galante. Miguel vio a Alice ruborizarse aún más con la atención del joven y decidió intervenir antes de que su hija se pusiera más nerviosa. «Toca para nosotros, hija. Muéstrales cuánto talento tienes», dijo con aquella voz de padre orgulloso que siempre usaba con ella. El varón Bernardo se levantó de inmediato de la silla con un entusiasmo exagerado y gesticuló hacia Gustavo. «Hijo, acompaña a la señorita Alice hasta el piano, sé un caballero», ordenó con su tono pomposo. Gustavo se levantó y ofreció el brazo a Alice con una elegancia practicada, conduciéndola hasta el piano de cola que estaba en un rincón del salón. Alice se sentó en el banco de terciopelo rojo gastado, acomodó la falda rosa a su alrededor y colocó los dedos delicados sobre las teclas de marfil. Comenzó a tocar una melodía suave y melancólica que llenó el ambiente como agua llenando un vaso vacío, cada nota fluyendo perfectamente hacia la siguiente. Miguel observó a su hija tocar con el pecho inflado de orgullo, pero también observó a su alrededor con aquellos ojos atentos. Gustavo y Alice parecían haberse entendido bien en aquel primer encuentro. Había una química allí que no podía negar. Pero estaría atento a todo y a todos. Necesitaba conocer mejor a aquella familia antes de entregar a su hija preciosa. Algo en aquella casa no olía bien, y Miguel Rodríguez no era un hombre que ignorara sus instintos, que rara vez lo engañaban. Después de acomodar a todos los huéspedes en sus habitaciones, Ana subió las escaleras y fue al cuarto de doña Lucia, llamando a la puerta de madera con delicadeza antes de entrar. La señora anciana estaba sentada en el sillón junto a la ventana, el cabello blanco suelto sobre los hombros, y cuando vio entrar a Ana, sonrió con aquella amabilidad genuina que calentaba el corazón. «Dejé su baño listo, señora», dijo Ana. Doña Lucia se levantó con cuidado y tocó el brazo de Ana con una gratitud sincera brillando en sus ojos bondadosos. «Muchas gracias, querida. Eres muy atenta. Dime, ¿alguna criada vendrá a ayudarme a bañarme y a vestirme para la cena?» Ana tragó saliva, sabiendo que no podía decir la verdad, que ya no había más criadas en aquella casa además de ella. «Yo misma puedo ayudarla, señora, si me lo permite», respondió Ana con voz suave y respetuosa. Doña Lucia aceptó con una sonrisa, y Ana la ayudó a quitarse el vestido de viaje, preparó el agua tibia y asistió a la señora con cuidado para entrar en la bañera. Luego la ayudó a vestirse con un traje marrón más sencillo pero elegante para la cena. «Dentro de 2 horas se servirá la cena, señora. Si necesita cualquier cosa antes, solo haga sonar la campanita que dejé en la mesita», dijo Ana alisando los últimos pliegues del vestido. Doña Lucia tomó las manos de Ana con un cariño inesperado que hizo que los ojos de Ana ardieran. «¿Cómo te llamas, querida? Quiero saber el nombre de quien ha sido tan amable conmigo», preguntó la señora con un interés genuino. Ana sintió un nudo en la garganta ante aquella bondad que hacía tanto tiempo no recibía de nadie. «Mi nombre es Ana, señora», respondió en voz baja antes de hacer una reverencia y salir del cuarto. Fue directamente al cuarto de al lado donde se hospedaba Alice, llamó a la puerta y entró cuando oyó la voz suave de la joven permitirlo. Alice estaba frente al armario abierto, sosteniendo 2 vestidos diferentes en las manos, el rostro rosado de indecisión. Cuando vio entrar a Ana, sus ojos azules brillaron y sonrió de aquel modo dulce y genuino que la hacía parecer aún más joven. «Ah, qué bueno que viniste. ¿Cómo te llamas? ¿Puedes ayudarme a elegir qué vestido usar en la cena?» Ana se acercó observando los 2 vestidos que Alice sostenía, uno azul claro con encajes blancos y uno amarillo suave con bordados delicados en las mangas. «Me llamo Ana, señorita Alice», respondió con una sonrisa pequeña pero verdadera. Señaló el vestido amarillo sin dudar. «Yo elegiría ese amarillo, es precioso y combina con la luz de los ojos de la señorita». Alice miró el vestido y luego a Ana con aquella sonrisa radiante que iluminó todo el cuarto. «Yo también lo creo. Tienes razón, Ana. Entonces usaré este». Ana preguntó si necesitaba algo más.
si el agua del baño había estado a su gusto. Todo estaba perfecto, Ana. Muchas gracias por cuidarnos también, dijo Alice con una sinceridad que tocó hondo. Entonces se sonrojó intensamente, mordió el labio inferior y miró a Ana con aquella expresión de quien quiere preguntar algo importante, pero siente vergüenza. ¿Puedo preguntarte algo, Ana?, preguntó Alice con voz baja y vacilante. Ana asintió animándola a hablar con libertad. Claro que sí, señorita. ¿Qué le gustaría preguntar? Alice se sonrojó aún más, las mejillas volviéndose rojas como manzanas maduras. Me pareció que Gustavo es muy amable. ¿Él es siempre así? En ese momento Ana miró a aquella joven dulce frente a ella, tan llena de esperanza e inocencia, y su corazón se rompió en pedazos. Alice estaba impresionada por Gustavo. Estaba empezando a encantarse con él. Ana no quería mentir, quería gritar la verdad, que Gustavo no era amable, que derramaba el café a propósito para que ella limpiara y fuera humillada, que se reía cuando su padre le gritaba, que la insultaba cuando la cena se atrasaba. Quería tomar las manos de Alice y suplicar: «Huye de aquí, no cometas este error, no te cases con él». Pero se conformó con decir con voz cuidadosa: «Señorita Alice, solo usted puede ver con sus propios ojos para formarse una opinión sobre él. No me corresponde decir nada más». Alice pareció confundida con aquella respuesta evasiva, pero asintió respetando el silencio de Ana. «Ahora necesito bajar para terminar los preparativos de la cena. Si me necesita, solo llámeme», dijo Ana haciendo una reverencia y saliendo rápidamente antes de que las lágrimas llegaran. En el corredor se detuvo apoyada en la pared de piedra fría, la respiración saliendo pesada y difícil. Aquello estaba mal, muy mal, y no soportaría hacer eso por mucho tiempo. No soportaría ver a aquella joven dulce caer en la trampa cruel de su familia. La cena fue servida puntualmente 2 horas después, con Ana llevando plato tras plato, desde la cocina hasta la mesa. Cordero asado perfumado con romero, papas doradas, verduras frescas, salsas aromáticas, panes calientes, todo preparado por sus manos que ardían, de tanto trabajar. Nuevamente llegaron los elogios de todos lados, especialmente de doña Lucia, que comía con apetito y satisfacción evidente. «Barón Bernardo, voy a querer llevarme a esa cocinera a mi casa. La comida está divina. Nunca comí nada tan sabroso», dijo la señora limpiándose los labios con la servilleta de lino. El varón sonrió con aquel orgullo falso que Ana conocía bien. «Tengo especial interés en conocer a esa cocinera talentosa. Ana, ¿puede llamarla aquí, por favor?». Todas las miradas se dirigieron a Ana, que estaba junto al aparador sosteniendo una fuente vacía. Ana sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero mantuvo la voz firme. «Señora, ella ya se fue a su casa a esta hora, pero mañana temprano le avisaré que la señora elogió mucho la cena». Doña Lucia aceptó la explicación con un gesto y volvió a comer. Fue entonces cuando el duque Miguel, que había permanecido en silencio observador durante toda la comida, no pudo contenerse más. «Parece que solo está la señorita Ana en esta casa», dijo él con voz grave cargada de algo que Ana no lograba identificar. «Sirvió nuestro desayuno, luego nuestro almuerzo y ahora nuestra cena. ¿A qué hora descansa la señorita?». El silencio cayó pesado sobre la mesa como plomo derretido. El barón Bernardo apretó la copa de vino con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos y todos esperaron la respuesta de Ana. «Señor duque, ustedes son una visita especial», respondió Ana con la voz controlada a pesar del corazón desbocado. El varón completó de inmediato la frase con aquel tono pomposo y mentiroso. «Y Ana es excelente en su trabajo, duque Miguel. No confiaría esa responsabilidad a otra persona en una ocasión tan importante. Pero ella sí descansa. ¿No es verdad, Ana?». La miró con aquellos ojos fríos llenos de amenaza velada. Ana sonrió falsamente y asintió con la cabeza. «Sí, señor». Entonces Bernardo golpeó la mesa, como si hubiera tenido una idea brillante. «Por cierto, en este momento Ana, que ya sirvió todo, puede ir a descansar. Ve, querida, te lo mereces». Ana miró a su tío sabiendo perfectamente
que aquello era teatro. Sonrió falsamente otra vez y murmuró: «Gracias, señor». Salió del comedor con pasos rápidos, pero sintió durante todo el camino hasta la puerta la mirada verde esmeralda del duque Miguel siguiéndola, quemándole la espalda como brasas encendidas. Fue directo a la cocina, donde Leoncio estaba sentado en la mesita cenando. Ana le había preparado un plato generoso. Dosi, cuanto vio el rostro de Ana, dejó el tenedor a un lado y esperó. «Leoncio, va a ser muy difícil esto», se desahogó ella apoyándose en la mesa con las manos temblando. «Alice está encantada con Gustavo, lo vi en sus ojos. Me preguntó si él es siempre así de amable, y yo oculté quién es en realidad». Leoncio la miró con aquella expresión seria y preocupada que rara vez mostraba, los ojos azules apagados brillando con urgencia. «No dejes que la traigan a esta vida, Ana. Sabes que esto está mal. Sabes el tipo de hombre que es Gustavo, y ellos son gente de bien». Ana esperó hasta que todos los invitados se retiraron a sus habitaciones, oyendo los pasos subiendo las escaleras, las puertas cerrándose, el silencio cayendo finalmente sobre la mansión. Solo entonces volvió al comedor para limpiar la mesa y recoger toda aquella vajilla sucia que la esperaba. Entró en el salón vacío, iluminado solo por algunas velas que temblaban en las paredes, proyectando sombras danzantes. Comenzó a apilar los platos con cuidado, colocando los cubiertos de plata en la bandeja, limpiando las migas del mantel blanco manchado de vino. Estaba tan concentrada en el trabajo, tan perdida en los pensamientos sobre Alice y Gustavo y toda aquella mentira sofocante, que no oyó los pasos acercándose. Fue solo cuando una voz grave y suave cortó el silencio que se quedó completamente congelada. ¿La señorita no iba a descansar? Ana se giró de repente, el corazón saltándole a la garganta, y allí estaba él. El duque Miguel Rodríguez de Aldocia parado en la entrada del comedor, aún vestido con el traje elegante de la cena, los ojos verde esmeralda fijos en ella, con aquella intensidad que la desordenaba por dentro. La luz tenue de las velas danzaba sobre su rostro masculino, creando sombras que lo hacían parecer aún más imponente y misterioso. Ana apretó con más fuerza el plato que sostenía, sintiendo las manos empezar a temblar. «Señor duque», logró murmurar con una voz ronca que casi no salió. Yo solo estaba terminando de recoger las cosas antes de ir a dormir». Miguel dio un paso dentro del salón, las manos cruzadas detrás de la espalda, aquella mirada penetrante sin apartarse de su rostro ni por un segundo, como si intentara leer su alma a través de los ojos color miel asustados. El duque entonces se acercó peligrosamente a ella, sus pasos firmes resonando en el silencio del salón mientras Ana sostenía el plato con las manos temblorosas. Ella no entendía qué estaba ocurriendo, por qué aquel hombre no subía a su habitación como todos los demás habían hecho. Fue entonces cuando él comenzó a tomar los platos de la mesa y a apilarlos en la bandeja junto a ella, con movimientos seguros y precisos. «Vamos, voy a ayudarte», dijo con voz tranquila como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ana lo miró atónita, los ojos color miel abiertos de par en par por el choque y la confusión. «Señor, no, de ninguna manera. Usted es visita en esta casa, yo hago esto sola», protestó, con voz urgente intentando recuperar los platos. Pero él no se detuvo, continuó apilando los platos con cuidado mientras se acercaba más a ella. Ana sintió entonces el aroma de su perfume, algo amaderado y masculino que invadió sus sentidos y la dejó mareada. «Voy a ayudarte», repitió Miguel con una voz firme que no dejaba espacio para discusión, ese tono de autoridad natural de quien estaba acostumbrado a ser obedecido. Ana se dio cuenta de que no serviría de nada discutir con aquel hombre testarudo, y entonces consintió en silencio, permitiendo que la ayudara. Trabajaron uno al lado del otro recogiendo todos los platos, cubiertos, copas y fuentes, llevándolo todo en varios viajes hasta la cocina. Miguel la seguía cargando bandejas pesadas, como si no pesaran nada, sus músculos fuertes moviéndose bajo el abrigo elegante. En la cocina iluminada y con el fuego bajo del fogón, Ana empezó a juntar los platos. Pensó desesperada: «Dios mío,
¿No va a dormir? ¿Se va a quedar aquí toda la noche? Se volvió hacia él intentando una vez más hacer que el hombre se fuera. Señor, en serio, puede dejarlo conmigo ahora. Usted debe estar cansado del viaje. Necesita descansar. Miguel entonces la miró con aquellos ojos verdes penetrantes que parecían ver demasiado, la cabeza inclinándose levemente como si estuviera estudiando un rompecabezas interesante. Señorita Ana, explíqueme una cosa. ¿Por qué solo la veo a usted en esta casa? También vi a otro señor que mi criado Jorge dijo que se llama Leoncio. ¿Dónde están los empleados de esta casa? La pregunta cayó como una piedra en un lago quieto. Ana tenía que tener mucho cuidado ahora, caminar sobre huevos sin romperlos, y odiaba mentir, especialmente a aquel hombre. Señor, los empleados vienen durante el día y se van por la noche a sus casas. Leoncio y yo vivimos aquí, y como no tengo sueño decidí adelantar el trabajo para que mañana no sea tan pesado. Su voz sonó convincente, pero el corazón le latía descompasado en el pecho. Miguel la miró con una duda evidente en el rostro, las cejas frunciéndose levemente, como si no creyera del todo aquella historia. Pero entonces sorprendió completamente a Ana con la siguiente pregunta. ¿Dónde está el jabón? Yo lavo y usted seca. Ana no podía creer lo que estaba ocurriendo allí, en aquel momento imposible, viéndolo mirarla y al mismo tiempo quitarse el abrigo y subirse las mangas de la camisa. Nunca su tío ni su primo habían lavado ni una sola cuchara en aquella casa en todos esos años. Y aquel hombre, un duque poderoso y rico, estaba allí pidiendo jabón y ofreciéndose a lavar los platos para ella como si fuera lo más normal del mundo. Con manos temblorosas, Ana señaló la barra de jabón casero en la repisa, y Miguel la tomó comenzando a enjabonarlos con movimientos eficientes. Trabajaron en silencio durante algunos minutos, él lavando con cuidado cada pieza y ella secando con el paño y guardándolo todo en los armarios. El silencio no era incómodo, era casi íntimo de una manera que asustaba profundamente a Ana. Sentía la presencia de él a su lado, como si quemara, grande y sólida e imposible de ignorar. De vez en cuando, sus brazos se rozaban accidentalmente, y Ana sentía una descarga eléctrica recorrerle toda la piel. Después de terminar, Miguel se secó las manos en el paño que Ana le ofreció, y entonces habló rompiendo el silencio. ¿Sabe esa tarta de coco que sirvió en la cena? ¿Quedó un poco? Ana sonrió sin poder evitarlo, y él vio cómo se formaban los hoyuelos en sus mejillas, transformando por completo aquel rostro siempre serio. Miguel se preguntó qué estaba haciendo a esa hora en la cocina, queriendo comer tarta con aquella mujer. ¿Por qué no podía dejar de mirar aquellos ojos color miel? ¿Por qué aquella visita debería estar enfocada en su hija y no en él? Ana fue hasta la repisa alta, tomó un pedazo generoso de tarta cubierta de coco rallado y se lo llevó en un plato de porcelana. Aquí tiene, señor duque. Se lo merece después de lavar todos esos platos, dijo ella con una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó la cocina oscura. Miguel tomó el plato y le devolvió la sonrisa, y aquel gesto transformó todo su rostro, dejándolo más joven y relajado. Es muy bueno que reconozcan el trabajo, bromeó llevando el primer bocado a la boca. El sabor explotó en su lengua, dulce y perfecto y delicioso. ¿Usted hizo esta tarta? Ana asintió con timidez. La hice anoche. Se sentaron a la mesa rústica de la cocina, él con la tarta y ella con las manos entrelazadas en el regazo. Miguel entonces preguntó con curiosidad genuina, ¿desde cuándo trabaja aquí, Ana? Ella dudó un momento eligiendo las palabras con cuidado. Estoy aquí desde que nací, señor. Mis padres me tuvieron aquí en esta casa y murieron cuando yo tenía 2 años. Entonces el varón siempre se ocupó de mí desde entonces. Ana no contó que Bernardo era su tío, hermano de su padre. Ese detalle peligroso que revelaría demasiado. Este es mi hogar, concluyó ella con una voz baja cargada de emoción que no logró ocultar por completo. Miguel vio la tristeza profunda en su mirada, vio las sombras que danzaban en aquellos ojos color miel, escondiendo historias no contadas. Algo no estaba siendo dicho allí, su intuición se lo gritaba.
pero no quería estropear aquel momento de extraña pero agradable distensión. Ana entonces cambió de tema deliberadamente, forzando una sonrisa más animada. «Me encantaron su hija y su madre, señor. Son muy amables y educadas». Dudó, mordiéndose el labio antes de hacer la pregunta que la quemaba por dentro. «Perdone que pregunte, pero... ¿y su esposa? ¿No quiso venir?» Miguel tomó otro pedazo de tarta, y Ana vio cómo su expresión se ensombrecía levemente. Una sombra de dolor antiguo pasando por aquellos ojos verdes. Isabel, la madre de Alice, falleció de fiebre cuando ella tenía 9 años. «Fue repentino y devastador para los dos», dijo él con una voz baja, cargada de duelo, que incluso después de 10 años aún dolía. «Mi madre vino a vivir conmigo para ayudar a cuidar de Alice, y fue lo mejor que pudo haber pasado». Su rostro se iluminó al hablar de su hija. «Es una niña increíble, ¿sabe? Dulce, gentil, llena de vida a pesar de todo lo que pasó». Ana miró a aquel hombre sentado frente a ella comiendo tarta en la cocina como si fuera un viejo amigo. Él no tenía idea de dónde se estaba metiendo. No sabía el tipo de trampa que el varón había preparado para él y su familia inocente. Y Ana estaba siendo cómplice de todo aquello, callada y cobarde. La culpa le oprimió el pecho con una fuerza sofocante. «Señor, póngase cómodo. Yo me voy a retirar ahora. Es tarde», dijo ella levantándose de la silla de forma abrupta, la voz saliendo más dura de lo que pretendía. Miguel vio cómo el semblante de ella se cerraba en ese instante como una puerta que se azota, toda la ligereza que había entre ellos desapareciendo como humo. Él también se levantó, respetando aquella súbita distancia que ella había creado. «Buenas noches, señorita Ana, y gracias por la tarta y por la compañía», dijo con voz suave y sincera. Ana hizo una reverencia rápida sin mirarlo a los ojos, porque sabía que si lo hacía, podría empezar a llorar. «Buenas noches, duque», murmuró antes de salir corriendo de la cocina hacia su habitación. Y esa noche, Ana se durmió demasiado tarde, tendida en la cama, sintiendo aún el aroma de su perfume pegado a su ropa y a su piel. Al día siguiente el duque despertó temprano, con el sol naciendo en el horizonte, bajó las escaleras y encontró al barón Bernardo ya esperándolo en el vestíbulo de entrada. «Buenos días, duque Miguel. ¿Le muestro las tierras hoy?», dijo el barón, con aquel entusiasmo exagerado que sonaba demasiado falso. Miguel asintió con un gesto y llamó a Gustavo para que los acompañara, queriendo observar mejor al joven que cortejaba a su hija. Los 3 hombres salieron por la parte trasera, donde Leoncio ya había preparado los caballos, montaron y siguieron por los campos que se extendían por kilómetros. El aire de la mañana estaba fresco y limpio, el sol dorado iluminando el paisaje de colinas suaves y valles verdes que realmente quitaban el aliento por su belleza natural. Gustavo asumió el papel de guía con voz animada y segura, señalando las tierras a su alrededor mientras cabalgaban lado a lado. «Estas tierras siempre han sido muy productivas, duque Miguel. Este año no tuvimos plantaciones porque la cosecha fue sorprendentemente abundante el año anterior y decidimos darle descanso al suelo», explicó con una convicción que habría engañado a cualquiera menos experimentado. Miguel solo escuchaba en silencio, sus ojos verdes entrenados observando cada detalle a su alrededor con una atención que no perdía nada. Veía el pasto alto y salvaje creciendo sin control, las cercas rotas y caídas en varios puntos, los graneros vacíos con puertas colgando de bisagras oxidadas. Sabía reconocer tierras bien cuidadas cuando las veía, y aquellas definitivamente no lo eran. Por lo que conocía de agricultura y por el estado del suelo y la vegetación, aquellas tierras no veían semillas desde hacía al menos unos 5 años. Algo estaba muy mal allí. La mentira era demasiado obvia para alguien con los ojos abiertos como los de Miguel. Tiró de las riendas del caballo deteniéndose en medio del campo y se volvió hacia Gustavo con expresión seria y voz firme. «Gustavo, ¿te importa dejarnos a solas, por favor? Necesito hablar con tu padre sobre negocios en privado». Gustavo dudó por un momento
intercambiando una mirada rápida y preocupada con su padre, pero luego asintió con una cortesía forzada. «Claro, Duque Miguel, volveré a la mansión». Giró su caballo y galopó de regreso dejando una nube de polvo detrás, desapareciendo entre los árboles del camino. El silencio pesado cayó entre Miguel y Bernardo, solo el sonido del viento entre las hojas y los caballos respirando con fuerza. El duque bajó del caballo con movimientos firmes y decididos, las botas tocando el suelo seco con fuerza. Se arrodilló allí mismo en medio del campo, tomó un puñado de tierra en las manos y la dejó escurrirse entre los dedos observando la textura y el color. Era un buen suelo, sí, rico en nutrientes y perfecto para la plantación, pero completamente abandonado desde hacía años. Se levantó limpiándose las manos en los pantalones y miró directamente a los ojos del varón, que aún estaba montado en el caballo pareciendo querer huir de allí. «Varón Méndez, vamos a hablar de hombre a hombre ahora sin rodeos ni mentiras», comenzó Miguel con voz baja, pero cargada de una autoridad que heló la sangre en las venas de Bernardo. «Yo conozco tierras, trabajo con ellas toda mi vida, y esta tierra aquí lleva años sin plantación. Cualquiera con ojos lo ve claramente». Bernardo abrió la boca para evadir, para inventar alguna otra excusa elaborada, pero Miguel levantó la mano cortando cualquier palabra antes de que saliera. «Entonces voy a preguntarle una sola vez, y quiero la verdad. ¿Usted está arruinado y está intentando casar a su hijo con mi hija para saldar sus deudas?» La pregunta cayó como una bomba en el silencio de aquella mañana, explotando cualquier pretensión de normalidad que aún existía. El varón palideció visiblemente, la garganta trabajando para tragar en seco, las manos apretando las riendas con una fuerza innecesaria. Intentó sonreír y desviar diciendo algo sobre malentendidos, pero la voz del duque volvió aún más dura y fría. «Fui claro cuando dije que preguntaría solo una vez. No me haga repetir, varón». El tono no dejaba espacio para más mentiras ni juegos. El varón Bernardo suspiró hondo, los hombros cayendo en derrota, mientras bajaba del caballo con movimientos lentos de quien cargaba el mundo sobre la espalda. Estaba claro que no había forma de engañar a aquel hombre, así que tendría que apelar a la honestidad y a la compasión. «Duque Miguel», comenzó con voz quebrada y cansada de fingir, «desde hace años no consigo saldar las deudas que se han acumulado. Intenté recuperarlo todo hace algunos años, hice inversiones equivocadas, tomé decisiones precipitadas y solo me hundí más». Se pasó la mano por el rostro sudoroso, la vergüenza evidente en cada gesto. «Me fui deshaciendo de todo lo que tenía. Joyas de la familia, muebles valiosos, obras de arte que estaban con nosotros desde hacía generaciones. Mi esperanza ahora es usted y el matrimonio de nuestros hijos. Es mi última carta en este juego que ya perdí». Miró a Miguel con ojos suplicantes que imploraban comprensión. «Duque, estas tierras valen mucho dinero. Usted lo sabe mejor que nadie. Sé que quiere expandir sus negocios a esta región. He oído hablar de sus planes con cebada y malta». El varón gesticuló hacia los campos a su alrededor con una desesperación creciente en la voz. «Así que puedo estar arruinado, sí. Puedo estar ahogado en deudas hasta el cuello, pero tengo todo esto aquí para ofrecerle a cambio». Respiró hondo y luego lanzó su última carta con voz suplicante. «Mi hijo es un buen hombre, Duque Miguel. Él no tiene culpa de que su padre no haya administrado bien las tierras, no tiene culpa de mis decisiones equivocadas y estúpidas. Gustavo merece una oportunidad de ser feliz, de construir una vida mejor». Vio un brillo en los ojos de Miguel y presionó más. «Y sé que a su hija le gustó. Vi las miradas entre ellos ayer durante la cena. No destruya esa oportunidad por causa de mis errores». Miguel miró a aquel hombre quebrado delante de él y sintió algo parecido a la pena apretándole el pecho, pero también sintió algo más fuerte: desconfianza. Sus instintos gritaban que había más capas en aquella historia, más secretos enterrados en aquel suelo abandonado. «Varón, quiero la documentación completa de estas tierras, todos los papeles de propiedad, mapas detallados, escrituras, todo», dijo finalmente con voz firme y clara.
Puedo incluso tolerar su mentira inicial e intentar entender que está tratando de darle una vida mejor a su hijo. Eso lo respeto como padre. Cruzó los brazos sobre el pecho ancho y continuó con los ojos penetrantes fijos en el varón. Tengo mucho interés en estas tierras, eso es verdad. Son perfectas para lo que necesito y sé que con trabajo e inversión volverán a ser productivas en pocos años. Pero quiero ver si todo está en regla con la documentación antes de hablar de cualquier matrimonio. Hizo una pausa, dejando que aquellas palabras calaran antes de continuar con la parte más importante. Pero deje algo muy claro, barón Méndez. El matrimonio solo ocurrirá si mi hija Alice quiere que ocurra, si ella elige a Gustavo por voluntad propia y no por presión o conveniencia. Su voz se volvió aún más dura y amenazante. Independientemente del matrimonio, yo quiero esas tierras. Haremos un negocio aparte por ellas. Pagaré un precio justo que ayudará a sus deudas, pero esto no tiene nada que ver con Alice y Gustavo. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro? El varón apenas podía contener la alegría que explotaba dentro de su pecho como fuegos artificiales, la sonrisa queriendo escapar, pero siendo contenida con un esfuerzo inmenso. Lo logró convencer al duque a pesar de que la verdad había salido a la luz. El duque sentiría compasión. Poco sabía que el varón perdería ese dinero en juegos y gastos innecesarios. Su plan estaba saliendo muy bien, incluso mejor de lo que había imaginado. Muy claro, duque Miguel, muy claro de verdad, y le agradezco inmensamente su comprensión y generosidad, dijo Bernardo con una gratitud exagerada en la voz. Ya calculaba mentalmente cuánto conseguiría por las tierras, cuánto pagaría a los acreedores más urgentes, cuánto le sobraría para recomenzar su vida de lujo. Pero entonces una preocupación cruzó su mente como un rayo. Necesitaba encontrar la documentación de aquellas tierras lo más rápido posible. Las escrituras aún estaban a nombre de su padre. Creía que nunca habían sido transferidas oficialmente al padre de Ana, su hermano mayor. Un escalofrío incómodo recorrió su espalda al pensar en ello, pero empujó ese pensamiento muy lejos. Encontraría una manera de resolverlo. Siempre encontraba una. Lo importante ahora era que el duque había mordido el anzuelo, y pronto todo aquello sería historia. Pronto estaría libre de aquella pesadilla financiera que lo atormentaba desde hacía años. Al regresar a casa, después de la cabalgata, Miguel vio a Gustavo y a Alice conversando animadamente en el jardín bajo la sombra de un árbol antiguo. Doña Lucia estaba sentada en un banco cercano con un bordado en las manos, acompañando a los dos jóvenes para no dejarlos completamente a solas como exigían las costumbres. Alice reía de algo que Gustavo decía, las mejillas sonrojadas y los ojos brillando con aquel encantamiento ingenuo que preocupaba profundamente a Miguel. Necesitaba comprender todas las cosas que estaban afectando su percepción en aquella casa, las señales que no encajaban bien, las mentiras que parecían respirar en las paredes. Al entrar por la puerta principal, sus ojos buscaron automáticamente a Ana, pero no la encontró en ningún lugar. Probablemente estaba en la cocina, como siempre. Necesitaba observar más, entender mejor aquella situación extraña que lo inquietaba desde que había llegado. El varón apareció a su lado, con aquella sonrisa ansiosa pegada al rostro sudoroso. «Duque Miguel, siéntase a gusto. Iré a mi despacho a buscar la documentación de las tierras que usted pidió», dijo frotándose las manos, con un nerviosismo mal contenido. Miguel solo asintió permitiendo que el hombre se marchara, y entonces se quedó de pie en el vestíbulo silencioso decidiendo qué hacer. Sus instintos gritaban para que siguiera un camino específico, aquella voz interior que rara vez lo había engañado en toda su vida. Comenzó a caminar por los corredores, siguiendo el olor a comida que venía de algún lugar en la parte trasera de la casa, sus pasos firmes resonando en las paredes vacías. Pasó por salas cerradas, muebles cubiertos con sábanas polvorientas, señales claras de abandono económico que confirmaban todo lo que el varón había confesado. Finalmente, llegó a la gran cocina donde había lavado platos la noche anterior y comido tarta de coco
en aquel momento extraño e íntimo. Y entonces la vio, y algo en su pecho se apretó de una manera inexplicable y perturbadora. Ana estaba de espaldas a la puerta, completamente concentrada en las ollas del fogón que hervían y llenaban la cocina de un aroma maravilloso. El vapor subía en espirales perezosas a su alrededor y ella tarareaba en voz baja una melodía suave mientras removía el contenido de una olla grande. Los rayos del sol de la tarde entraban por la ventana alta, iluminando su cabello castaño suelto que brillaba como seda, sus hombros delicados moviéndose con gracia natural en cada gesto. Miguel se quedó de pie en la puerta, simplemente observando aquella escena doméstica y pacífica, y ella lo afectaba de una forma en que ninguna mujer lo había hecho antes. Miró alrededor de la cocina enorme y vio lo obvio. Solo ella trabajaba allí. No había ninguna otra cocinera, ningún ayudante, nadie más que aquella joven solitaria haciéndolo todo sola. Estaba claro cómo el agua que ella y el señor Leoncio eran los únicos empleados reales de aquella casa arruinada. El resto era teatro e ilusión construidos para engañarlo. Se acercó en silencio, con pasos deliberadamente más pesados para no asustarla demasiado, y entonces dijo con voz suave y divertida: «Señora cocinera, quisiera informarle que mi madre elogió mucho su comida. Creo que la señorita Ana le dio el recado ayer». Ana se sobresaltó al oír su voz, la cuchara de madera casi cayéndose de sus manos temblorosas. Se giró rápidamente y sus ojos color miel se encontraron con los de él, sorprendida en pleno acto de fingimiento. «Señor», empezó ella con voz estrangulada, el rostro enrojeciéndose de vergüenza y confusión. Miguel la miró con aquellos ojos verdes penetrantes y dijo simplemente: «Hola, Ana». Él la desestabilizaba por completo. Hacía que su corazón latiera de formas que no sabía describir. Hacía que el aire se volviera pesado y difícil de respirar. Ana intentó encontrar palabras, pero éstas huían desesperadamente de su lengua. Yo, tartamudeó patéticamente. Entonces dejó caer los brazos a los lados del cuerpo en completa rendición y admitió en voz baja: «Solo soy yo, señor. No hay otra cocinera, nunca la hubo». Esperó su enojo, su decepción, la acusación de complicidad en la mentira, pero el duque Miguel la interrumpió antes de que pudiera decir algo más, su voz volviéndose más seria. «Lo sé, Ana. El varón me lo contó todo esta mañana». Ana abrió los ojos con auténtico shock, la respiración atrapada en la garganta apretada. «¿Se lo contó todo a usted? ¿Que está arruinado y quiere casar a su hijo con su hija para saldar las deudas?» Miguel asintió con calma como si aquello no fuera gran cosa. «Sí, me lo contó todo. Fuimos honestos el uno con el otro durante la cabalgata por las tierras». Ana sintió algo derrumbarse dentro de ella, una decepción amarga subiendo por la garganta como bilis. Él lo sabía todo, sabía que el varón era su tío, sabía de la explotación, sabía de las mentiras, y aún así seguía allí como si nada. Pensó con tristeza: ¿y qué piensa él de que el varón explote a su propia sobrina? Pero no dijo nada, solo siguió mirando a aquel hombre que había creído diferente, pero que ahora parecía igual a todos los demás. A él no le importaba, solo jugaba con sus sentimientos, se divertía viéndola trabajar como una esclava. Y él estaba de acuerdo con todo lo que su tío hacía, eso ahora quedaba claro. Quedaron atrapados en aquel silencio tenso cuando oyeron voces femeninas acercándose por el corredor. «¿Papá? ¿Dónde estás?». Era Alice buscando a su padre, acompañada por la abuela doña Lucia. El duque sonrió a Ana de aquel modo que le revolvía el estómago y dijo en voz baja: «Hasta luego, Ana». Ella respondió automáticamente: «Hasta luego, señor». Pero su voz salió fría y distante. Lo vio salir de la cocina para encontrarse con su hija en el corredor y oyó cómo sus voces se alejaban. A él no le importaba, todo aquello era solo diversión para un hombre rico y aburrido. Y estaba de acuerdo con su tío. Aceptaba aquella situación absurda sin cuestionarla porque las tierras eran más importantes que una persona.
Ana sintió lágrimas calientes arder detrás de los ojos, pero las empujó muy lejos, volviendo a las ollas con movimientos mecánicos y llenos de rabia. Sirvió el almuerzo en absoluto silencio aquella tarde, colocando los platos en la mesa sin mirar a nadie, especialmente sin mirar al duque Miguel. Él percibió la indiferencia de Ana. Lo que ella deseaba era estar lejos de allí, muy lejos, en cualquier lugar que no fuera aquella prisión sin rejas donde vendía su vida y su dignidad por nada. Leoncio había tenido razón desde el principio. Necesitaba encontrar un camino de salida. Tenía una vida afuera esperando ser vivida. No podía seguir aceptando aquel destino cruel que otros habían elegido para ella sin su consentimiento ni su voz. Mientras todos comían y conversaban animadamente sobre los planes para la tarde, Ana planeaba mentalmente su huida, pensando en posibilidades que antes parecían imposibles, pero que ahora se volvían necesarias para su supervivencia. Terminó de servir el postre y salió de la sala sin esperar permiso, sin importarle la mirada confundida del duque que la siguió hasta la puerta. Por la tarde Ana encontró a Leoncio en el establo, cepillando cuidadosamente a uno de los caballos que quedaban, el anciano silbando en voz baja mientras trabajaba. Se acercó a él con pasos pesados, el corazón apretado por una tristeza y una rabia mezcladas que no lograba separar. «Leoncio, mi tío se lo contó todo al duque, que está arruinado, que quiere casar a Gustavo con Alice para quedarse con el dinero. ¿Y sabes lo peor? El duque aceptó todo. Estuvo de acuerdo en seguir aquí sabiendo toda la mentira». Leoncio se detuvo y la miró con aquellos ojos azules apagados, llenos de preocupación. «¿Y cómo supiste eso, niña?» Ana entonces contó que el duque había ido a la cocina específicamente para decírselo, que la había encontrado trabajando y la había confrontado sobre ser la única cocinera. Leoncio la miró con una expresión extraña que ella no logró descifrar del todo. «¿El duque fue a la cocina a hablar contigo? ¿Por voluntad propia?» Ana lo miró sin entender, el tono de voz de su viejo amigo. «Sí, Leoncio. Y no fue solo hoy. Anoche lavó todos los platos de la cena conmigo en la cocina, comió tarta de coco, nos quedamos conversando». Leoncio se mostró aún más sorprendido, las cejas blancas alzándose en la frente arrugada. Soltó el cepillo que sostenía y tomó las manos de Ana con urgencia. «Niña, ¿no te das cuenta? El duque está interesado en ti. Hombres poderosos como él no lavan platos ni van detrás de criadas en la cocina sin motivo». Ana negó la cabeza con vehemencia, rechazando aquella idea absurda. «Leoncio solo se está divirtiendo a mi costa. Sabe todo sobre mi tío y está de acuerdo con ello. Sigue aquí como si nada». Respiró hondo y dijo lo que llevaba horas pensando. «¿Nos vamos, Leoncio? ¿Tú y yo? Podemos irnos de aquí, encontrar otro lugar, empezar de nuevo lejos de esta casa». Leoncio le sonrió con aquella tristeza de quien ama, pero conoce la dura verdad de la vida. «No puedo andar por los caminos, Ana. Soy demasiado viejo, demasiado cansado, mi cuerpo ya no soporta viajes». Tocó su rostro con una ternura paternal que la hizo querer llorar como una niña. «Pero tú tienes que irte de aquí, niña. Eres joven, tienes toda la vida por delante. No puedes desperdiciarlo todo en este lugar que solo te trae sufrimiento». Ana se levantó bruscamente, la rabia regresando con fuerza. «No voy a dejarte aquí solo, Leoncio. No voy a abandonar al único amigo que tengo». Él intentó argumentar, pero ella ya estaba saliendo del establo con pasos furiosos, regresando a la casa para cumplir con sus obligaciones interminables, aunque el corazón estuviera hecho 1000 pedazos dentro del pecho dolorido. Mientras tanto, en la biblioteca de la mansión, el barón Bernardo conversaba animadamente con Gustavo lejos de oídos curiosos. «¿Y entonces, hijo, lo convenciste? ¿El duque te creyó?», preguntó Gustavo con una ansiedad mal contenida en la voz, los ojos oscuros brillando de codicia. Bernardo sonrió ampliamente, aquella sonrisa de victoria que usaba cuando lograba engañar a alguien con éxito. «Sí que lo hice, hijo. Se creyó todo. Le dije que estoy arruinado, que solo pienso en tu futuro, que tú no tienes culpa de mis errores».
Le dio una palmada en el hombro a Gustavo con orgullo paternal. ¿Y sabes lo mejor? Dijo que va a comprar nuestras tierras independientemente del matrimonio. Vamos a ganar mucho dinero, Gustavo, mucho. Da para pagar a todos los acreedores y aún sobra bastante para recomenzar. Los dos hombres se miraron con complicidad y satisfacción, celebrando aquella victoria sucia. Pero entonces Gustavo hizo una mueca de profundo disgusto y dijo algo que tomó al padre por sorpresa. «Padre, por el amor de Dios, ¿puedo desistir de casarme ahora? No aguanto más escuchar a esa chica tocar el piano, ni seguir fingiendo interés en sus conversaciones idiotas sobre flores y bordados». Se pasó la mano por el cabello con una irritación evidente. «Es una insoportable, padre. Demasiado dulce, demasiado correcta, demasiado inocente. Quiero divertirme, quiero volver a la ciudad, a los casinos, a las mujeres de verdad que saben entretener a un hombre». El varón levantó la mano pidiendo paciencia, los ojos pequeños brillando con cautela. «No, Gustavo, todavía no. Vamos a esperar a que el dinero esté seguro en nuestras manos. Todas las escrituras firmadas y registradas». Cruzó los brazos y continuó con voz calculadora. «Cuando el dinero esté garantizado, entonces decidiremos sobre el matrimonio. Pero ahora necesito que sigas representando tu papel a la perfección». Cambió de tema abruptamente, mirando las estanterías enormes llenas de libros polvorientos y papeles viejos. «Ahora ayúdame a encontrar los documentos de esta propiedad. Mi hermano debió haberlos dejado en algún lugar de esta biblioteca». Los dos comenzaron a revolver cajones, abrir armarios antiguos, hojear carpetas amarillentas, buscando desesperadamente las escrituras que garantizarían su salvación financiera. Aquella noche, Ana no lograba dormir, dando vueltas en la cama mientras todo lo que estaba ocurriendo la atormentaba sin piedad. Pensaba en el duque que había lavado platos a su lado, en Alice siendo engañada, en Gustavo fingiendo interés, en su tío mintiendo a todos sin remordimiento. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada y el sueño seguía distante, decidió hacer lo que siempre hacía en esas noches inquietas, ir a la biblioteca a leer un libro. De madrugada su tío y su primo no estarían allí para molestarla. Podría tener algunos minutos de paz robados a la noche silenciosa. Se colocó un chal viejo sobre los hombros para protegerse del frío. Bajó las escaleras sin hacer ruido y caminó por el corredor oscuro hasta la biblioteca. Abrió la puerta despacio y entró concentrada en las estanterías de libros que la esperaban. No percibió de inmediato que había alguien sentado a la mesa en un rincón de la sala, envuelto en sombras que la luz tenue de la vela no alcanzaba. Pero entonces sus ojos se adaptaron y lo vio. El duque Miguel sentado allí con papeles esparcidos frente a él, los ojos verdes brillando a la luz dorada de la llama. Ana se quedó congelada en la puerta, el corazón acelerándose dentro del pecho por la sorpresa y la incomodidad. «Duque, discúlpeme. Pensé que no habría nadie aquí a esta hora», dijo rápidamente, comenzando a retroceder. Miguel sonrió de esa forma que siempre la desordenaba por dentro y hizo un gesto invitador con la mano. «Entra, Ana. Es bueno tener compañía en esta noche larga», pero ella ya negaba con la cabeza, la herida del día aún fresca y demasiado dolorosa. «Mejor me voy a dormir. Buenas noches, señor», dijo Ana dándose la vuelta para salir corriendo de allí antes de hacer alguna tontería como llorar delante de él. Pero Miguel fue rápido, levantándose de la silla y cruzando la biblioteca con pasos largos y decididos. La alcanzó antes de que saliera, su mano sujetando el brazo de ella con delicadeza, pero con la firmeza suficiente para detenerla. «Quédate, Ana. Por favor, quédate y habla conmigo», pidió él con voz baja cargada de una urgencia que ella no esperaba. Ana miró aquella mano grande y fuerte sujetando su brazo. Sintió el calor de él a través del tejido fino del chal, y algo dentro de ella se dio contra toda lógica. Estaba enfadada con él, profundamente herida, pero algo en su voz la hizo quedarse incluso cuando cada instinto gritaba para huir. Miguel condujo a Ana con suavidad hasta la mesa, le apartó una silla y esperó a que se sentara antes de volver a su propio lugar.
El silencio cayó pesado entre ellos durante unos segundos largos, solo el crepitar de la vela rompiendo aquella quietud tensa. Noté que evitaste mirarme todo el día, Ana. Durante el almuerzo, durante la cena, siempre apartabas la mirada cuando intentaba encontrar la tuya, dijo él por fin, con voz suave pero observadora. Ana apretó las manos en el regazo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer, y entonces decidió que ya no importaba guardarlo todo dentro del pecho. Necesitaba decir la verdad, necesitaba confrontarlo aunque después se arrepintiera para siempre. Levantó la mirada y sus ojos color miel se encontraron con los de él con una valentía desesperada. Señor, necesita parar con esto. ¿Qué importancia tengo yo en su vida? ¿Cree que todo esto es divertido? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, cargadas de un dolor y una confusión que no lograba ocultar. El duque frunció el ceño, genuinamente confundido. ¿Cómo así, Ana? ¿Divertido? Pero ella no se detuvo, las palabras brotando como agua represada que por fin había encontrado una grieta en el dique. Usted es un duque, un hombre poderoso y rico. Los duques no lavan platos en la cocina, no van detrás de criadas, no comen tarta de madrugada como si fueran amigos. Su voz tembló, pero continuó firme. Usted es un noble, y yo soy la sobrina rechazada, sin padres, que vive con un tío arruinado que me explota desde niña. Desde los 15 años me obligaron a limpiar, cocinar, barrer, cuidar de toda esta casa yo sola, mientras mi tío y mi primo se hundían en deudas y juegos. Respiró hondo intentando controlar la voz que amenazaba con quebrarse por completo. Cuando lo conocí, pensé que era diferente de ellos, que era un hombre bueno y justo, pero hoy me dijo que mi tío le contó todo y aún sabiendo todo, decidió seguir aquí. Su voz se elevó cargada de una acusación que dolía decir. Dejó a su hija a merced de ellos, y Alice parece ser una buena persona que no merece ser engañada así. Y usted sigue aquí divirtiéndose a mi costa, jugando conmigo como si yo fuera un pasatiempo interesante. Cuando se dio cuenta, las lágrimas ya caían calientes por sus mejillas, todo el cansancio y el dolor de años finalmente desbordándose. Estoy cansada, señor, cansada de todo esto, cansada de ser invisible y explotada y de no tener voz ni elección en mi propia vida. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero seguían cayendo. No me voy de aquí porque tengo a mi amigo Leoncio, que está viejo y me necesita, y él me ayuda cuando puede, continuó con voz quebrada entre sollozos. Pero un día me iré, me lo prometo a mí misma. Un día saldré de aquí y seré libre. Miguel escuchó cada palabra sin interrumpir, vio cada lágrima caer, sintió cada fragmento de dolor en aquella confesión desesperada que le partió el corazón en pedazos. Se levantó de la silla y caminó hasta ella, arrodillándose a su lado para quedar a la altura de sus ojos. Tomó sus manos pequeñas entre las suyas, grandes, cálidas y firmes. Ana, escúchame con mucha atención ahora. No llores, por favor, no llores más, pidió con voz cargada de una emoción genuina. Ella miró aquellos ojos verdes tan cerca y vio algo que no esperaba, preocupación verdadera, culpa, quizá incluso ternura. Miguel pasó los dedos con suavidad por las mejillas de ella, secando las lágrimas con toques delicados que hicieron que el corazón de Ana diera un salto. Bernardo, no me dijo que es tu tío, Ana. No me dijo nada sobre que tú fueras su sobrina. Su voz se endureció por una rabia contenida. Me resultó extraño verte trabajando sola aquí, sí, pero no imaginé que sufrieras todo esto que me estás contando ahora. Y en este momento me siento el peor hombre del mundo por haber traído a mi hija y a mi madre a esta situación. Apretó las manos de ella con más fuerza, y por no haber percibido el sufrimiento que estabas pasando justo delante de mis ojos. Perdóname. Ana, lo que Bernardo me contó hoy fue algo completamente distinto de lo que me estás diciendo ahora, totalmente distinto. Sus ojos verdes buscaron los de ella con urgencia. Él no me dijo que tú eres su sobrina. Ana susurró. ¿No lo dijo?
Miguel entonces le contó detalladamente la conversación que había tenido con Bernardo durante la cabalgata aquella mañana. Cada palabra dicha, cada excusa presentada, cada mentira construida con cuidado. Ana escuchaba con una expresión de tristeza y resignación creciendo en su rostro pálido. «Sigue engañándolo, señor. Mi tío vuelve a mentir construyendo una historia distinta para cada persona según su conveniencia». Miguel soltó las manos de ella y fue hasta la mesa donde los papeles amarillentos estaban esparcidos bajo la luz de la vela. Tomó un documento viejo de bordes quebradizos y letra manuscrita desvaída y volvió junto a Ana con aquel papel en las manos. Esperé a que todos se fueran a dormir porque prometió entregarme los documentos de las tierras hoy y no lo hizo, así que vine a buscarlos solo. Le mostró el papel con mirada penetrante. Aunque me contara toda aquella historia, seguí desconfiando. Mis instintos me decían que había más oculto aquí. Señaló un nombre escrito en tinta negra desvaída en la parte superior del documento, que era la escritura de todas aquellas tierras. Ana, dime, ¿quién es Esteban da Cruz Méndez? Ana miró aquel nombre que no veía escrito desde hacía tanto tiempo. Sintió la garganta cerrarse con una emoción que la ahogaba. Tocó el papel con dedos temblorosos, recorriendo las letras de aquel nombre amado y perdido. «Es mi padre, señor», respondió con voz ronca, cargada de la nostalgia de alguien a quien apenas recordaba. «Esteban da Cruz Méndez era mi padre. Murió cuando yo tenía 2 años junto con mi madre, y si este documento está aquí...» Miró a Miguel con una comprensión súbita iluminando sus ojos húmedos. «Entonces estas tierras que mi tío está intentando venderle no son de él, nunca lo fueron. Son mías por derecho de herencia, ¿no lo son?» Sus ojos se abrieron de par en par ante la magnitud de aquella revelación imposible. Miguel miró a Ana con una expresión que mezclaba rabia y una profunda compasión, sosteniendo aquel documento amarillento entre los dedos. «Ana, tú eres la dueña de todo esto. Siempre lo has sido desde que tu padre murió». Su voz salió firme pero cargada de indignación por lo que estaba a punto de revelar. «Tu tío usó tu dinero todos estos años. Vendió tus cosas, gastó tu herencia en juegos y deudas. En su mente, como tu padre murió cuando tú eras muy pequeña, las tierras seguían a nombre del abuelo de ustedes y él tendría derecho como hermano». Hizo una pausa respirando hondo antes de continuar. «Pero tu padre ya había pasado las tierras a su nombre por ser primogénito. Tenía ese derecho por ley. Y cuando él falleció y tú eras la única hija, heredaste todo por derecho. Estas tierras, esta casa, todo siempre fue legalmente tuyo». «Ana». Ana se levantó de un salto. Estaba furiosa, temblando entera con una rabia que nunca había sentido antes, con aquella intensidad avasalladora. «¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo?». Su voz se elevó rompiéndose al final, las manos cerrándose en puños apretados. «Fueron años fregando el suelo de mi propia casa desde temprano hasta la noche, lavando, cocinando, sirviendo como una esclava». Las lágrimas caían más fuertes ahora, calientes y furiosas, deslizándose por sus mejillas enrojecidas de ira. «Mientras ellos gastaban todo mi dinero, mi herencia, lo que mis padres dejaron para mí». Su voz se transformó en un grito ahogado de dolor puro. «Humillándome todos los días, insultándome, llamándome inútil e incompetente, haciéndome sentir menos que nada cuando esta casa siempre fue mía». Miguel también se levantó y por impulso la atrajo hacia sus brazos, envolviéndola en un abrazo firme y protector contra su pecho ancho. «Ana, lo siento mucho, de verdad, por todo lo que pasaste, por todo lo que tuviste que soportar sola todos estos años», murmuró con voz ronca de emoción contra la parte superior de su cabeza. «No merecías pasar por nada de eso. Ninguna persona merece ser tratada así, especialmente en su propia casa». Ana se dejó abrazar, el cuerpo rígido de rabia relajándose poco a poco contra aquel calor y solidez. No sabía lo que era recibir un abrazo así, un abrazo que no pedía nada a cambio, que solo ofrecía consuelo y protección genuinos. Lloró allí en los brazos de él,
Sollozos profundos, sacudiendo todo su cuerpo, mientras años de dolor y humillación finalmente encontraban salida. Miguel solo la sostuvo con firmeza, una mano acariciando su espalda en movimientos suaves y reconfortantes, dejándola liberar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Cuando por fin logró dejar de llorar, Ana se apartó un poco y miró a Miguel con los ojos enrojecidos pero decididos. «Necesito expulsarlos de aquí ahora mismo. Necesito enfrentar a mi tío y a Gustavo, decir la verdad, echarlos de mi casa». Su voz salía firme a pesar de las lágrimas que aún mojaban su rostro. Pero Miguel tomó sus hombros con suavidad y negó con la cabeza. «No, Ana. No vamos a hacer eso ahora. No de esta manera». Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia estratégica que ella no esperaba. «Tu tío necesita pagar por todo lo que hizo. Necesita responder penalmente por haber robado lo que es tuyo por derecho de herencia». Apretó sus hombros con más firmeza. «Si los enfrentas ahora, por la mañana tu tío huirá antes de que podamos hacer nada. Tiene contactos, conoce gente, desaparecerá y nunca responderá por los crímenes». Hizo una pausa dejando que aquello calara. «Yo tengo influencia, Ana. Tengo poder y conexiones en la corte. Y estoy aquí para ayudarte a hacer esto de la manera correcta». Ana miraba a aquel hombre que apenas conocía, pero que estaba dispuesto a luchar por ella de una forma que nadie había hecho nunca. Él tenía razón. Lo sabía en el fondo. Su tío huiría si era confrontado sin un plan. Miguel continuó con voz firme y decidida. «Sacaré a mi madre y a Alice de aquí antes de que todos despierten. Diré que Alice se sintió mal durante la noche y necesita volver a casa». Comenzó a caminar de un lado a otro pensando rápido. «Pero antes de ir a mi casa, le pediré a Jorge que pase por la ciudad y cuente todo al encargado de la corte. Vendrá preparado en mi nombre con documentos y autoridad legal para arrestar a tu tío». Se detuvo y la miró con seriedad. «Hasta que él llegue. Lo que debe ser al final de la tarde, necesitamos seguir fingiendo que todo está normal. ¿Lo entiendes, Ana? No puedes demostrar nada. Necesitas servir el café como siempre. Actuar como si nada hubiera cambiado». Tomó sus manos entre las suyas. «¿Puedes hacer eso por unas horas más?». Ana lo entendía perfectamente, y más que eso, quería ver a su tío pagar por todo lo que le había hecho a ella y a sus padres muertos. «Puedo hacerlo. Fingiré que todo está normal hasta el momento». «Adecuado», respondió con una voz que ganaba fuerza en cada palabra. Miguel sonrió con orgullo ante toda aquella valentía. «Yo me encargaré de todo, lo prometo. Me aseguraré de que recuperes lo que es tuyo, de que tu tío pague por los crímenes, de que seas libre de esta prisión». Su mano aún estaba en la cintura de ella desde aquel abrazo anterior, y Ana sentía el perfume de él envolviéndola como un capullo protector y cálido, amaderado, masculino, reconfortante. Él la miraba con aquellos ojos verdes intensos y pensaba en cómo todo aquello había sucedido tan rápido, tan inesperadamente. No imaginaba volver a sentir algo así, no de aquella forma avasalladora, no después de haber jurado que su corazón estaba muerto para siempre. Pero allí estaba, sintiendo algo por aquella joven de ojos color miel que lo desordenaba todo por dentro. «Ana, desde que te vi por primera vez cuando entraste en aquella sala con la bandeja de café, despertaste algo en mí que no sentía desde hace 10 años», confesó Miguel con voz baja y ronca de emoción verdadera. «Todo fue muy rápido, muy intenso. No lo entiendo del todo, pero sé que es real». Tocó el rostro de ella con dedos que temblaban levemente. Ana sintió que el mundo se detenía a su alrededor, el aire volviéndose denso y cargado de algo que no tenía nombre, pero que pulsaba entre sus cuerpos como electricidad viva. Miguel se acercó despacio, dándole tiempo para que se apartara si quería, pero Ana no se movió. Se quedó allí esperando, el corazón latiendo tan fuerte que él seguramente podía oírlo. Y entonces él la besó. Sus labios tocaron los de ella con una suavidad que la sorprendió viniendo de un hombre tan grande y fuerte, gentil y cuidadoso, pidiendo permiso incluso después de haberlo tomado. Ana sintió algo explotar dentro del pecho. Miguel profundizó el beso entonces,
una mano subiendo para sostener la nuca de ella, mientras la otra apretaba su cintura acercándola más. Fue un beso que cargaba años de soledad de ambos lados. El viudo, desde hacía 10 años, que había olvidado lo que era sentir deseo por otra mujer, ella que nunca había sido tocada con ternura en toda su vida sufrida. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento, las frentes apoyadas una contra la otra, respiraciones agitadas mezclándose en el pequeño espacio entre sus rostros. Miguel pasó el pulgar por los labios hinchados de Ana con reverencia, como si estuviera tocando algo precioso y demasiado frágil. «¿Confías en mí, Ana?», preguntó con voz ronca que sonó más como una súplica que como una pregunta. Ana abrió los ojos, encontrándose con aquellos ojos verdes tan cerca que podía ver cada matiz de color en ellos, cada emoción expuesta sin defensas. «Confío», respondió sin dudar porque era verdad. Confiaba en aquel hombre de una forma inexplicable y aterradora. Miguel sonrió aliviado y besó su frente con ternura. «Entonces, ayúdame ahora. Sin hacer ruido necesitamos despertar a mi madre y a mi hija. Deben salir de aquí antes del amanecer». Extendió la mano, los dedos entrelazándose de forma natural, como si siempre hubieran encajado así. Subieron las escaleras de puntillas, deteniéndose primero en el cuarto de Alice. Miguel llamó suavemente a la puerta y entró cuando oyó la voz somnolienta de su hija permitirlo. «Papá, ¿qué pasó? ¿Qué hora es?». Alice estaba sentada en la cama, confusa y asustada. «Vístete rápido y ven conmigo, te explicaré todo». Llevaron a Alice hasta el cuarto de doña Lucia, que también despertó, asustada con aquella invasión nocturna. Miguel explicó entonces todo con voz baja pero firme. La verdad sobre las tierras, sobre Ana ser la verdadera dueña, sobre el varón haber robado y mentido a todos. Alice lloró al oír que había sido engañada, que Gustavo nunca la quiso de verdad, que todo no fue más que un plan cruel para robar dinero. Ana se disculpó con ella por no haber contado nada cuando se lo preguntó. Alice abrazó a Ana con una fuerza sorprendente. «Tú fuiste solo otra víctima de esos dos hombres terribles, Ana. No es tu culpa, nada de esto es tu culpa». Ana devolvió el abrazo, sintiendo aquella bondad genuina que emanaba de ella y que confirmaba todo lo que había pensado desde el principio. Alice era pura y no merecía ser arrastrada a toda aquella suciedad. Alice se apartó y miró a su padre con fuego en los ojos azules que rara vez mostraba. «Acaba con ellos, papá. Haz que paguen por todo lo que hicieron con Ana, con nosotras, con todo el mundo». Se dio la vuelta y fue a preparar sus maletas con movimientos rápidos y decididos. Ana se ofreció a ayudar a las dos mujeres a empacar sus cosas, trabajando en un silencio eficiente para no despertar al varón ni a Gustavo. Doña Lucia se detuvo en medio de doblar un vestido y abrazó a Ana con aquella ternura maternal que hizo que las lágrimas regresaran a los ojos de la joven. «Siento mucho todo lo que pasaste, querida. Ninguna persona debería sufrir lo que tú sufriste en su propia casa, con su propia familia». Se apartó sosteniendo el rostro de Ana entre sus manos arrugadas pero suaves. «Pero ahora todo va a estar bien, ya lo verás. Mi hijo se encargará de todo, es un hombre de palabra y de honor». Miró a Miguel parado en la puerta y luego volvió la vista a Ana con aquella sonrisa conocedora de quien ve más de lo que debería. «Y ustedes dos tengan mucho cuidado hoy. Fingir será difícil con todo lo que sienten el uno por el otro tan evidente en los ojos». Ana se sonrojó intensamente, pero no lo negó. Antes de que el amanecer tiñera el cielo de rosa y naranja, Jorge partió con la carruaje llevando a doña Lucia y a Alice, recibiendo instrucciones claras del duque: pasar primero por la ciudad y avisar al encargado de la corte sobre la situación. El duque y Ana se quedaron de pie en la ventana viendo la carruaje desaparecer en la curva del camino. El sonido de las ruedas sobre las piedras volviéndose cada vez más distante hasta desaparecer por completo. El silencio de la madrugada los envolvió como una manta pesada. Ana respiró hondo sintiendo el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones.
la realidad de lo que estaba a punto de suceder finalmente asentándose. Está amaneciendo. Necesito ir a preparar el café. Fingiremos que todo está bien, que su familia solo se fue porque Alice se sintió mal durante la noche. Se dio la vuelta para irse, pero Miguel la atrajo de nuevo, girándola hacia sus brazos. «Todo va a salir bien», dijo él sosteniendo el rostro de ella entre sus manos grandes y cálidas, el pulgar acariciando su mejilla con una ternura infinita. «Te prometo que todo va a salir bien, Ana. Esta tarde todo esto terminará. Serás libre». Y entonces la besó allí mismo bajo el cielo, un beso distinto al primero, lleno de promesa y esperanza y de algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Cuando se separaron, Ana apoyó la frente en el pecho de él, escuchando el corazón latir fuerte y constante allí debajo, aquel sonido reconfortante que la hacía creer que, tal vez, solo tal vez, realmente podría ser feliz algún día. «Ve», dijo Miguel besando la parte superior de su cabeza. «Finge que todo está normal. Yo estaré allí en el comedor contigo. No estarás sola». Ana asintió y se alejó, pero antes de irse, miró hacia atrás una última vez. Él aún estaba allí de pie observándola, una sombra fuerte y protectora, y por primera vez en muchos años, Ana sonrió una sonrisa verdadera de esperanza genuina. Miguel miró a Ana con una expresión que mezclaba rabia y una profunda compasión, sosteniendo aquel documento amarillento entre los dedos. «Ana, tú eres la dueña de todo esto. Siempre lo has sido desde que tu padre murió». Su voz salió firme, pero cargada de indignación por lo que estaba a punto de revelar. «Tu tío usó tu dinero todos estos años, vendió tus cosas, gastó tu herencia en juegos y deudas. En su mente, como tu padre murió cuando tú eras muy pequeña, las tierras aún estaban a nombre del abuelo de ustedes, y él tendría derecho como hermano». Hizo una pausa respirando hondo antes de continuar. «Pero tu padre ya había pasado las tierras a su nombre por ser primogénito, tenía ese derecho por ley, y cuando él falleció y tú eras la única hija, heredaste todo por derecho. Estas tierras, esta casa, todo siempre fue legalmente tuyo, Ana». Ana se levantó de un salto. Estaba furiosa, temblando por completo, con una rabia que nunca había sentido antes, con aquella intensidad avasalladora. «¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo?». Su voz se elevó, quebrándose al final, las manos cerrándose en puños apretados. «Fueron años fregando el suelo de mi propia casa desde temprano hasta la noche, lavando, cocinando, sirviendo como una esclava». Las lágrimas caían más fuertes ahora, calientes y furiosas, deslizándose por sus mejillas enrojecidas de ira. «Mientras ellos gastaban todo mi dinero, mi herencia, lo que mis padres dejaron para mí». Su voz se transformó en un grito ahogado de dolor puro. «Humillándome todos los días, insultándome, llamándome inútil e incompetente, haciéndome sentir menos que nada cuando esta casa siempre fue mía». Miguel también se levantó y por impulso la atrajo hacia sus brazos, envolviéndola en un abrazo firme y protector contra su pecho ancho. «Ana, lo siento mucho. Muchísimo por todo lo que pasaste, por todo lo que tuviste que soportar sola todos estos años», murmuró con voz ronca de emoción contra la parte superior de su cabeza. «No merecías pasar por nada de eso. Ninguna persona merece ser tratada así, especialmente en su propia casa». Ana se dejó abrazar, el cuerpo rígido de rabia relajándose poco a poco contra aquel calor y solidez. No sabía lo que era recibir un abrazo así, un abrazo que no pedía nada a cambio, que solo ofrecía consuelo y protección genuinos. Lloró allí en los brazos de él, sollozos profundos sacudiendo todo su cuerpo, mientras años de dolor y humillación finalmente encontraban salida. Miguel solo la sostuvo con firmeza, una mano acariciando su espalda con movimientos suaves y reconfortantes, dejándola liberar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Cuando por fin logró dejar de llorar, Ana se apartó un poco y miró a Miguel con los ojos enrojecidos pero decididos. «Necesito expulsarlos de aquí ahora mismo.
Necesito enfrentar a mi tío y a Gustavo, decir la verdad, echarlos de mi casa. Su voz salía firme a pesar de las lágrimas que aún mojaban su rostro. Pero Miguel tomó sus hombros con suavidad y negó con la cabeza. No, Ana, no vamos a hacer eso ahora, no de esta manera. Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia estratégica que ella no esperaba. Tu tío necesita pagar por todo lo que hizo. Necesita responder penalmente por haber robado lo que es tuyo por derecho de herencia. Apretó sus hombros con más firmeza. Si los enfrentas ahora, por la mañana, tu tío huirá antes de que podamos hacer nada. Tiene contactos, conoce gente, desaparecerá y nunca responderá por los crímenes. Hizo una pausa dejando que aquello calara. Yo tengo influencia, Ana. Tengo poder y conexiones en la corte, y estoy aquí para ayudarte a hacer esto de la manera correcta. Ana miraba a aquel hombre que apenas conocía, pero que estaba dispuesto a luchar por ella de una forma que nadie había hecho nunca. Él tenía razón, lo sabía en el fondo. Su tío huiría si era confrontado sin un plan. Miguel continuó con voz firme y decidida. Sacaré a mi madre y a Alice de aquí antes de que todos despierten. Diré que Alice se sintió mal durante la noche y necesita volver a casa. Comenzó a caminar de un lado a otro pensando con rapidez. Pero antes de ir a mi casa, le pediré a Jorge que pase por la ciudad y cuente todo al encargado de la corte. Él vendrá preparado en mi nombre con documentos y autoridad legal para arrestar a tu tío. Se detuvo y la miró con seriedad. Hasta que él llegue, lo que debe ser al final de la tarde, necesitamos seguir fingiendo que todo está normal. ¿Lo entiendes, Ana? No puedes demostrar nada. Necesitas servir el café como siempre. Actuar como si nada hubiera cambiado. Tomó las manos de ella entre las suyas. ¿Puedes hacer eso por unas horas más? Ana lo entendía perfectamente, y más que eso, quería ver a su tío pagar por todo lo que le había hecho a ella y a sus padres fallecidos. Puedo hacerlo, fingiré que todo está normal hasta el momento adecuado, respondió con una voz que ganaba fuerza a cada palabra. Miguel sonrió con orgullo ante toda aquella valentía. Yo me encargaré de todo, lo prometo, me aseguraré de que recuperes lo que es tuyo, de que tu tío pague por los crímenes, de que seas libre de esta prisión. Su mano aún estaba en la cintura de ella desde aquel abrazo anterior, y Ana sentía el perfume de él envolviéndola como un capullo protector y cálido. Amaderado, masculino, reconfortante, él la miraba con aquellos ojos verdes intensos y pensaba en cómo todo aquello había sucedido tan rápido, tan inesperadamente. No imaginaba volver a sentir algo así, no de aquella forma avasalladora, no después de haber jurado que su corazón estaba muerto para siempre. Pero allí estaba, sintiendo algo por aquella joven de ojos color miel que lo desordenaba todo por dentro. Ana, desde que te vi por primera vez cuando entraste en aquella sala con la bandeja de café, despertaste algo en mí que no sentía desde hace 10 años, confesó Miguel con voz baja y ronca de emoción verdadera. Todo fue muy rápido, muy intenso, no lo entiendo del todo, pero sé que es real. Tocó el rostro de ella con dedos que temblaban levemente. Ana sintió que el mundo se detenía a su alrededor, el aire volviéndose denso y cargado de algo que no tenía nombre, pero que pulsaba entre sus cuerpos como electricidad viva. Miguel se acercó despacio, dándole tiempo para que se apartara si quería, pero Ana no se movió. Se quedó allí esperando, el corazón latiendo tan fuerte que él seguramente podía oírlo. Y entonces, él la besó. Sus labios tocaron los de ella con una suavidad que la sorprendió viniendo de un hombre tan grande y fuerte, gentil y cuidadoso, pidiendo permiso incluso después de haberlo tomado. Ana sintió algo explotar dentro del pecho. Miguel profundizó el beso entonces, una mano subiendo para sostener la nuca de ella, mientras la otra apretaba su cintura acercándola más. Fue un beso que cargaba años de soledad de ambos lados, él viudo desde hacía 10 años, que había olvidado lo que era sentir deseo por otra mujer. Ella, que nunca había sido tocada con ternura en toda su vida sufrida. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento, las frentes apoyadas una contra la otra,
respiraciones agitadas mezclándose en el pequeño espacio entre sus rostros. Miguel pasó el pulgar por los labios hinchados de Ana con reverencia, como si estuviera tocando algo precioso y demasiado frágil. «¿Confías en mí, Ana?», preguntó con voz ronca que sonó más como una súplica que como una pregunta. Ana abrió los ojos encontrándose con aquellos ojos verdes tan cerca que podía ver cada matiz de color en ellos, cada emoción expuesta sin defensas. «Confío», respondió sin dudar porque era verdad. Confiaba en aquel hombre de una forma inexplicable y aterradora. Miguel sonrió aliviado y besó su frente con ternura. «Entonces ayúdame ahora. Sin hacer ruido necesitamos despertar a mi madre y a mi hija. Deben salir de aquí antes del amanecer». Extendió la mano, los dedos entrelazándose de forma natural, como si siempre hubieran encajado así. Subieron las escaleras de puntillas, deteniéndose primero en el cuarto de Alice. Miguel llamó suavemente a la puerta y entró cuando oyó la voz somnolienta de su hija permitirlo. «Papá, ¿qué pasó? ¿Qué hora es?». Alice estaba sentada en la cama, confundida y asustada. «Vístete rápido y ven conmigo, te explicaré todo». Llevaron a Alice hasta el cuarto de doña Lucia, que también despertó asustada con aquella invasión nocturna. Miguel explicó entonces todo con voz baja pero firme, la verdad sobre las tierras, sobre Ana ser la verdadera dueña, sobre el varón haber robado y mentido a todos. Alice lloró al oír que había sido engañada, que Gustavo nunca la quiso de verdad, que todo no fue más que un plan cruel para robar dinero. Ana se disculpó con ella por no haber contado nada cuando se lo preguntó. Alice abrazó a Ana con una fuerza sorprendente. «Tú fuiste solo otra víctima de esos dos hombres terribles, Ana. No es tu culpa, nada de esto es tu culpa». Ana devolvió el abrazo, sintiendo aquella bondad genuina que emanaba de ella y que confirmaba todo lo que había pensado desde el principio. Alice era pura y no merecía ser arrastrada a toda aquella suciedad. Alice se apartó y miró a su padre con fuego en los ojos azules que rara vez mostraba. «Acaba con ellos, papá. Haz que paguen por todo lo que hicieron con Ana, con nosotras, con todo el mundo». Se dio la vuelta y fue a preparar sus maletas con movimientos rápidos y decididos. Ana se ofreció a ayudar a las dos mujeres a empacar sus cosas, trabajando en un silencio eficiente, para no despertar al varón ni a Gustavo. Doña Lucia se detuvo en medio de doblar un vestido y abrazó a Ana con aquella ternura maternal que hizo que las lágrimas regresaran a los ojos de la joven. «Siento mucho todo lo que pasaste, querida. Ninguna persona debería sufrir lo que tú sufriste en su propia casa, con su propia familia». Se apartó sosteniendo el rostro de Ana entre sus manos arrugadas pero suaves. «Pero ahora todo va a estar bien, ya lo verás. Mi hijo se encargará de todo. Es un hombre de palabra y de honor». Miró a Miguel parado en la puerta y luego volvió la vista a Ana con aquella sonrisa conocedora de quien ve más de lo que debería. «Y ustedes dos tengan mucho cuidado hoy. Fingir será difícil con todo lo que sienten el uno por el otro tan evidente en los ojos». Ana se sonrojó intensamente, pero no lo negó. Antes de que el amanecer tiñera el cielo de rosa y naranja, Jorge partió con la carruaje llevando a doña Lucia y a Alice, recibiendo instrucciones claras del duque. Pasar primero por la ciudad y avisar al encargado de la corte sobre la situación. El duque y Ana se quedaron de pie en la ventana, viendo la carruaje desaparecer en la curva del camino, el sonido de las ruedas sobre las piedras volviéndose cada vez más distante hasta desaparecer por completo. El silencio de la madrugada los envolvió como una manta pesada. Ana respiró hondo sintiendo el aire fresco de la mañana llenar sus pulmones, la realidad de lo que estaba a punto de suceder finalmente asentándose. «Está amaneciendo, necesito ir a preparar el café. Fingiremos que todo está bien, que su familia solo se fue porque Alice se sintió mal durante la noche». Se dio la vuelta para irse, pero Miguel la atrajo de nuevo girándola hacia sus brazos. «Todo va a salir bien», dijo él sosteniendo el rostro de ella entre sus manos grandes y cálidas, el pulgar acariciando su mejilla con una ternura infinita. «Te prometo que todo va a salir bien, Ana. Esta tarde
Todo esto terminará. Serás libre. Y entonces la besó allí mismo bajo el cielo, un beso distinto al primero, lleno de promesa y esperanza y de algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Cuando se separaron, Ana apoyó la frente en el pecho de él, escuchando el corazón latir fuerte y constante allí debajo, aquel sonido reconfortante que la hacía creer que tal vez, solo tal vez, realmente podría ser feliz algún día. «Ve», dijo Miguel, besando la parte superior de su cabeza. «Finge que todo está normal. Yo estaré allí en el comedor contigo, no estarás sola». Ana asintió y se alejó, pero antes de irse miró hacia atrás una última vez. Él aún estaba allí de pie observándola, una sombra fuerte y protectora, y por primera vez en muchos años, Ana sonrió una sonrisa verdadera de esperanza genuina. Cuando el barón Bernardo y Gustavo bajaron para el desayuno, el duque Miguel ya los esperaba, sentado en la cabecera de la mesa. Ana sirvió con manos firmes, fingiendo normalidad mientras el corazón le latía acelerado en el pecho. «Voy a traer sus huevos revueltos ahora, señor barón», dijo ella con voz controlada. El duque dio un sorbo al café y dijo con voz casual: «Necesito disculparme por la ausencia de las señoras hoy. Alice se sintió muy mal de madrugada y mi madre la llevó de regreso a casa». Gustavo se inclinó preocupado. «Podrían haberme despertado, duque». Miguel sonrió fríamente. «Calma, muchacho, todo a su debido tiempo». Se volvió hacia el barón con mirada penetrante. «Hablando de eso, barón Méndez, ¿podemos ver hoy aquellos documentos de las tierras?» El silencio cayó pesado sobre la mesa. El barón sudaba frío porque había encontrado la escritura escondida. Las tierras estaban a nombre del hermano, convirtiendo a Ana en la heredera legítima de todo. No sabía que el documento ya estaba con el duque desde la madrugada. «Señor duque, voy a necesitar unos días para organizar los papeles», dijo Bernardo con voz temblorosa. Miguel sonrió ampliamente. «No se preocupe, barón, tenemos todo el tiempo del mundo». El duque los tuvo ocupados todo el día con preguntas sobre la mansión. Caminaron por los corredores, almorzaron tarde, tomaron té en el jardín. Por la tarde Miguel encontró a Ana sola en la despensa y la atrajo hacia adentro, cerrando la puerta. «¿Cómo estás?», preguntó sosteniendo su rostro. «Ansiosa porque esto termine», respondió ella. Él robó un beso rápido pero intenso. «Unas horas más y serás libre». En la sala, durante el café de la tarde, el barón escuchó caballos acercándose rápidamente. Frunció el ceño confundido, intercambiando una mirada preocupada con Gustavo. Ana fue hasta la puerta y voces masculinas resonaron por el vestíbulo. Regresó acompañada de 5 hombres con uniformes oficiales de la corte, el encargado al frente con expresión seria. En las manos de ella estaba la escritura amarillenta que lo probaba todo. Ana Méndez, hija única y heredera legítima de Esteban da Cruz Méndez, dueña de aquellas tierras donde había sido esclavizada. El varón se levantó de un salto, la taza cayendo y haciéndose pedazos en el suelo. Su rostro palideció al ver el documento en manos de la sobrina. «¿Qué está pasando aquí?», balbuceó desesperado intentando mantener la compostura, pero fallando miserablemente. El encargado abrió un pergamino oficial con el sello real. «Barón Bernardo Méndez y Gustavo Méndez quedan arrestados. En nombre de la corona por apropiación indebida, robo de herencia, fraude y explotación». Gustavo volcó la silla. «Esto es un absurdo. No pueden arrestarnos sin pruebas». Ana se acercó con pasos firmes. «Aquí están las pruebas, señor Gustavo». Extendió la escritura al encargado. «Esta escritura muestra que mi padre era el propietario legal. Al ser yo hija única, todo pasó a mí cuando él murió». Miró a los ojos de su tío sin miedo. «Usted me robó durante 24 años. Robó mi dinero, mis tierras, mi dignidad. Me hizo trabajar como esclava en mi propia casa». Su voz tembló pero no se quebró. «Ahora va a pagar por cada lágrima, por cada humillación». El barón miró de Ana al duque comprendiendo todo. «Fuiste tú quien armó esto». Miguel cruzó los brazos.
Yo solo descubrí la verdad que usted intentó ocultar. Hice justicia a una joven inocente que sufrió demasiado. Su voz se volvió dura. Ahora ya no engaña a nadie. Se pudrirá en una prisión y estas tierras volverán a quien siempre pertenecieron. Los guardias esposaron sus muñecas con cadenas de hierro que tintinearon de forma siniestra. El varón salió furioso gritando amenazas vacías, arrastrado hasta la carruaje. Cuando la puerta se cerró y el sonido de los caballos se alejó, Leoncio apareció desde la cocina, abrazó a Ana entre lágrimas. «Mi niña, eres libre». Ana lloró en los brazos del viejo amigo. «Somos libres, Leoncio. Tú y yo, por fin libres». Miguel permaneció 2 meses ayudando a Ana con todo el caos que el tío había dejado. Se sentaban todas las tardes en la biblioteca revisando documentos, contratos, deudas. «Necesitarás calma y paciencia, Ana, pero estaré a tu lado en cada paso», prometió tomando sus manos. Ana miraba a aquel hombre que había cambiado su vida. «Gracias por haberme ayudado, Miguel. Si no hubieras venido, aún estaría haciendo huevos revueltos sin sal». Él la atrajo hacia sus brazos, donde todo había comenzado. «Ana, sé que es poco tiempo, pero no soporto estar lejos de ti». Ana miró aquellos ojos verdes. «Pero no puedo abandonar esto, Miguel. Es mi casa, mi legado». Él sonrió. «No vas a abandonar nada. Traeré trabajadores, administradores. Leoncio puede supervisarlo todo sin esfuerzo». Ana lo miró sorprendida. «¿Y dónde quedo yo en todo ese proyecto?». Miguel la abrazó con fuerza. «Te amo, Ana. Eso está claro desde aquella primera noche en la cocina cuando lavé platos a tu lado». Se apartó mirándola a los ojos. «Quiero que seas mi esposa, que vengas a vivir conmigo. Amarás mi casa, tiene jardines inmensos y una biblioteca enorme». Sonrió al ver su sorpresa. «Y Alice te adora. Escribió varias cartas pidiendo que vayas a vivir con nosotros». Ana miraba a aquel hombre ofreciéndole no solo libertad, sino amor, familia y futuro. Miguel esperaba ansioso, con miedo por primera vez de que ella dijera que no. Ana sonrió aquella sonrisa hermosa y lo besó profundamente. «Acepto ser tu esposa, Miguel». Él explotó de alegría. «Pero vendremos todos los meses a ver a Leoncio y las tierras. Quiero participar en todo, transformar esto en lo que era cuando mis padres vivían». Miguel la giró en el aire riendo con una alegría que no sentía desde hacía 10 años. «Vendré cuantas veces quieras. Haremos de este lugar un hogar otra vez». La dejó en el suelo sosteniendo su rostro con ternura, los ojos brillando con lágrimas que no ocultó. Ana tocó el pecho de él sintiendo el corazón latir fuerte. «Yo también te amo, Miguel. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien». Él la besó entonces. Un beso que sellaba aquella promesa de futuro juntos, de un amor que nació en el sufrimiento, pero floreció en algo eterno. Permanecieron abrazados durante largos minutos, simplemente sintiendo la presencia del otro, saboreando aquella paz que por fin habían encontrado. No necesitaban palabras, solo aquel abrazo que lo decía todo. «No estás más sola, no estoy más solo, nos encontramos el uno al otro». Ana y Miguel fueron felices no porque sus vidas fueran perfectas, sino porque eligieron cada día luchar por el amor que construyeron juntos. Y si tú que me escuchaste, llegaste hasta aquí, debes saber que tu historia también puede cambiar, que los días mejores siempre llegan para quien no deja de creer. Gracias por haberme acompañado en este viaje emocionante, y hasta la próxima historia que hará latir tu corazón con más fuerza. Si te emocionaste, deja tu comentario contando lo que sentiste y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de amor y esperanza.